Pablo Iglesias ha engrosado la forma de vida intelectual más elemental que existe. Ha firmado un manifiesto. Lleva por título Ucrania, paz ya. No tiene desperdicio. Ni una sola vez se nombra a Putin. Pone a Rusia en pie de igualdad con Ucrania en lo que a pérdidas se refiere. Atribuye a Zelensky la exigencia de neutralidad para Ucrania cuando es una condición que le ha sido impuesta por las armas. Y aprovechando que el Moscova pasa por Moscú, pide la acogida de todos los refugiados sin importar su país de origen y la subida de impuestos a las grandes fortunas que en el mundo son. Club este, el de las grandes fortunas, al que por muy poco no ha pertenecido el matrimonio Iglesias-Montero. En honor a la verdad, desde que abandonó el gobierno, Iglesias ha visto mermados sus ingresos de manera considerable. A cambio, ya puede decir la verdad según confesión propia. Y más balsámico que eso, no tiene que cabalgar con contradicciones. Por eso, la firma de un manifiesto que es enmienda al postureo de Sánchez en el gobierno al respecto del conflicto en Ucrania. Peor lo lleva Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y firmante también de ese manifiesto. Ella sí tiene que cabalgar con contradicciones. Y es que una cosa son los principios y otra distinta, mejor para Belarra, la vida muelle del poder. Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. Exclusiva de El Confidencial, Rubiales y Piqué pactaron comisiones millonarias para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí. El fútbol, y más que el fútbol, los negocios, hacen extraños compañeros de cama. Núñez Feijóo excusa su asistencia mañana a la toma de posesión de Fernández Mañueco en Castilla y León. Pretexta problemas de agenda. Si lo que quiere es que no le fotografíen con Abascal, va a tener que buscarse una excusa mejor. Tarde o temprano va a tener que sentarse con él, y con luz, taquígrafos y fotógrafos. Te despistas, con una mosca. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches. Me traba un poco en el editorial, ¿eh? Me ha dado mucho el sol. Me ha dado el sol en Semana Santa. Parece, pero bueno. Tú ya has vuelto a Madrid, que te has estado... He estado 2 días fuera. Solo 2 días fuera. He estado en un sitio que le recomiendo a todo el mundo, que es Puy de Fou, que es un parque temático que hay en Toledo. 40 minutos de Madrid. Una de las cosas buenas que tiene es que está a 40 minutos de Madrid escasos. Y es altamente recomendable. Es un parque temático sobre historia de España. Lo ha tenido que montar un francés, porque nosotros somos así un pueblo estupendo, pero muchas de las cosas buenas nos las tienen que montar desde fuera. Y lo ha montado un francés, oye, y el tipo con un muy buen criterio, tanto historiográfico como de entretenimiento. Bueno. Y hasta aquí la cuña publicitaria, totalmente gratuita. De verdad, altamente recomendable. Pues a ver cuánto tiempo tardas en volver a cogerte vacaciones. Dame una semana. En fin. No más. Presentamos Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hay que decir que aquello era un moscardón, no una mosca. Sí, lo que ha pasado, volando. Y ha hecho que Juanma se despiste durante el editorial. Aunque no ha hecho su aparición en el moscardón hasta después del editorial. Yo soy de los que le busca incluso caras al gotelé. O sea, es decir, yo tengo un déficit de atención importante. No, tú las caras en Belmez disfrutarías, exacto, ¿no? Exacto. Más que Iker Jiménez. Le veo buena cara a Julio Llorente. No hemos dicho nada. Bien. Muchas descansado, feliz. Tomado el sol. Feliz. Bien. Álvaro Peñas, ¿qué tal? Muy bien. Has venido ya acompañado al programa. Sí, se puede decir, sí. Ha venido tu hijo de... Le he dicho antes, son 2 horas de programa, ¿te vas a aburrir? Me dice, sí. Lo asume. Pero bueno, es duro, resistirá. Bueno, ¿la paciencia se verá recompensada? Sí, hombre, completamente. Sí, totalmente. Bien. Tony Muro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien, afortunadamente. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Está ya ahí, ya está. La noticia que estábamos esperando. Yo le he empezado a ver a Antonio la cara a mucha gente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la has reconocido? Pues se me ha hecho raro, porque es gente que he conocido dentro de estos 2 últimos años de ir embozados, y te acostumbras a ver a la gente embozada, y cuando poco a poco van deshaciéndose de las mascarillas, te sorprende y dices, anda, pues no sabía que eras así. Es verdad. Incluso puedes llegar a no reconocerlo sin mascarilla. Sí. Pero bueno. Más de 50 días, volvemos ya a la actualidad pura y dura, más de 50 días del conflicto en Ucrania, y como siempre queremos saber todo lo que ha ocurrido, porque cada vez se leen informaciones que difieren más en función de si se consultan las fuentes rusas o si se consultan las fuentes occidentales. Por ejemplo, la de ese crucero, esa gran embarcación
rusa, una de las perlas de su armada, que habría sido hundida por fuerzas ucranianas, así es como desde Kiev se asegura. Para arrojar luz y para saber qué es lo que se está diciendo en los medios rusos, queremos contar otra vez más con la presencia de José Menéndez Manjón. Buenas noches, señor Manjón. Buenas noches. Pues cuéntenos al respecto de esta embarcación. ¿Realmente podemos confirmar que ha sido hundida por fuerzas ucranianas? Según los rusos no se puede confirmar nada, porque puede que la hayan hundido ellos mismos, cosa que tampoco es muy extraña en la flota soviética. Recuerden ustedes que el submarino nuclear K-8 se hundió en el año 70 a 4.000 metros de profundidad a 280 millas náuticas del norte de España. Y hay 24 bombas atómicas a 4.000 metros. Y bueno, acordémonos del Kursk, no sé, del acorazado Novorossiysk. Hay varias unidades rusas que ellas mismas han volado por los aires. Entonces, lo que digamos, está la cosa subyúdice, pero vamos, que tampoco sería una novedad que un barco ruso estallara solito. O sea, no es ninguna... No es nada extraño, vamos. Pero puede que la hayan alcanzado los ucranianos. Lo que pasa es que los misiles que utilizaron son subsónicos. Y un barco con la protección que tenía el Moskva, es muy difícil que eso le alcance. ¿Y realmente sería una debacle o por lo menos una baja importante para las fuerzas rusas el hundimiento de este barco? No. Vamos a ver, es un golpe moral. El Moskva, el Moscú, era el dueño del Mar Negro, era el barco estrella de la flota soviética. Llevaba 50 años paseándose por esas costas y bueno, pues militarmente, como la guerra no es una guerra naval, porque para empezar Ucrania no tiene unidades navales y las pocas que tenía se han tomado Mariupol, pues digamos que para el desarrollo de las operaciones no, pero desde un punto de vista moral sí. O sea, era, no sé, es como si nos hundieran el Juan Sebastián Elcano, una cosa de estas. Es un barco con un valor emotivo, más que otra cosa. Bueno, y evidentemente tenía unas baterías de cohetes impresionantes. Pero, por ejemplo, era ya tan viejo que costaba mucho más renovarlo que hacer otro nuevo. O sea, era un barco que también su utilidad tenía los días contados. Y era ya, claro, totalmente. José, se haya hundido como se haya hundido, o lo haya hundido quien lo haya hundido, parece que la guerra de la propaganda la está ganando Ucrania. Hombre, seguro, sin duda. O sea, eso no cabe que duda. entiendo que es una parte importante dentro de la guerra, la de la propaganda. Vamos a ver, depende es que estamos en lo de siempre, depende para dónde. Digamos, entre nosotros, la propaganda ucraniana tiene curso libre, entonces claro, es algo, simplemente adoptar un punto de vista opuesto ya, bueno, o que digas que no pasa tal cosa porque está pasando otra, te ocasiona incluso discusiones bastante airadas. Pero yo creo que la propaganda occidental funciona muy bien en Occidente, pero no funciona nada bien en Rusia. O sea, en Rusia es al revés, hay un endurecimiento generalizado. Y ahora el problema que tiene Putin es, si hay negociaciones, intentar hacer que el pueblo ruso trague esas negociaciones. José, no sé si se me ha oído antes, te preguntaba si Rusia entonces no acusa el golpe de la propaganda. A nivel popular, no. No. Además, ya digo, la población está cada vez más endurecida. O sea, es una cosa que ha ido de menos a más. Al principio la acción en Ucrania se interpretó con estupor y con cierta angustia, pero ahora hay una especie de resolución. Señor Manjón, durante este fin de semana también ha habido rendiciones en masa, por lo que hemos podido conocer, de fuerzas ucranianas. ¿Cuál es entonces la situación del ejército ucraniano en este caso? La situación del ejército ucraniano en el Donbass debe ser bastante mala, porque además otra unidad, creo que era, ahora no me acuerdo el número, creo que era el 94 o 97, otra brigada se rindió el otro día y quedó deshecha en el frente, en la zona que da frente a Donetsk, etcétera. Ahí los rusos están castigando muchísimo al ejército ucraniano, que recordemos que lleva 50 días metido ahí, recibiendo todo tipo de castigos aéreos, pues no tiene ninguna supremacía ni aérea ni artillera. Entonces, y luego con un mínimo de víveres y de munición. Entonces, esta labor de desgaste ya veremos cómo, en principio, vamos, lo normal es que el ejército ucraniano empiece a estar desmoralizado.
Perfecto, señor Manjón, pues muchísimas gracias y esperemos poder seguir contando con su testimonio para conocer la información de las fuentes rusas que usted tiene de primera mano. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Bueno, pues por lo menos el titular es ese y parece claro cualquiera que vea a diario las noticias. La guerra de la propaganda sí que la está ganando Ucrania y el bando occidental en este caso. Bueno, es que además fenómenos como el hecho del barco, ¿no? Creo que desde la guerra ruso-japonesa no perdían un buque insignia. Entonces, es un Como hecho para dejar pasar la oportunidad de... No, claro, por supuesto. Es decir, entonces, aparte, claro, el tema de si fue alcanzado o no es por lo que ha ocurrido con la tripulación. Porque claro, aquí los primeros en dar la noticia son los ucranianos, dicen que los 2 misiles han impactado. Luego los rusos dicen que no, que ha habido un incendio, que ha estallado munición. Posteriormente dicen, hay algunas fuentes que empiezan a decir que el barco ya estaba en Sebastopol, luego reconocen que el barco lo estaban llevando y el barco se hunde. Es decir, han cambiado bastante la versión. Luego han sacado unas imágenes de unos marineros supuestamente de este barco, pero claro, no se sabe cuántos marineros han muerto. Creo que la tripulación eran 514 hombres, si no recuerdo mal. En el caso de 1905, parece que es el buque insignia que fue destruido, solamente sufrieron 20 marineros de 928, ¿no? Entonces, también es importante ver cuánta gente ha caído en este caso, en el barco. Y ha habido un efecto importante, que ha sido la destitución de un almirante. Ha habido una acusación velada como de que dinero que se tenía que haber utilizado para realizar mejoras en el barco, pues se fue a otros lugares. De hecho, están cayendo bastantes aparte de los 8 generales que ya han caído en combate, una media casi de 1 cada 6 días y medio, me parece que era. Han destituido unos cuantos generales ya y creo que 150 personas del FSB, del Servicio Secreto, que han sido destituidos. Es decir, que sí, que está habiendo problemas internos, desde luego que no conocemos cuál es su alcance. A mí me ha llamado la atención de lo que hemos oído de Manjón. 2 cosas. Primero, el hecho de que se haya dado la vuelta a la opinión pública rusa y que cada vez está siendo más dura, en el sentido de que, evidentemente, a medida que la propaganda propia les va llevando a ello y a medida que ellos ven que la guerra se va alargando, uno va deseando que a cualquier precio el coste humano que se ha producido, pues al final rinda beneficios. Entonces estamos viendo ese vuelco de la población rusa en favor de Putin, que ya lo tenía de por sí, pero en este caso además agravado. Y la segunda cosa que me llama la atención dentro de lo que decías es, al fin de cuentas, el fracaso, porque 50 días machacando la central de acero con todo tipo de medios aéreos, terrestres, en fin, anfibios no, pero vamos, también si se pone, y siguen sin conseguir moverlos de allí, y me parece que a efectos geoestratégicos o militares es un fracaso, uno más a todos los que ha añadido Álvaro. Entonces es evidente que algo no está funcionando, que se le está arrinconando a Putin, que las cosas no están yendo bien, y que cuanto más se arrincona al gato, más posibilidades tiene de que acabe arañando. Luego hay una cosa que es importante con el tema de la opinión pública. Claro, es que tengamos en cuenta que al principio, cuando empieza el conflicto, hay manifestaciones de protesta. De hecho, simplemente sacar una cartulina en blanco era motivo de tensión. Y que están aplicando unas medidas... En Rusia, sí. Están aplicando unas medidas contra cualquier tipo de declaración contra la guerra que pueden suponer 15 años de cárcel. Es decir, eso es importante, más también el cierre de ciertos medios de comunicación que no eran del todo afines al Kremlin. Entonces, los medios de comunicación que están, por supuesto, cada vez más volcados con la guerra, son medios que están vinculados al Estado. Por tanto, claro, la población, ¿qué es lo que está recibiendo? Pues un mensaje continuamente. No sé si visteis hace poco lo que sucedió en donde están en Smolensk, donde está el monumento y donde están las tumbas de los soldados polacos en Katyn. Hubo un acto de protesta con excavadoras, con camiones, amenazando de que iban a sacar los cadáveres de los polacos enterrados allí, ¿no? Ahí se está creando, desde luego, un movimiento muy a favor de la guerra y cada vez más, pues muy en sintonía con lo que está haciendo el gobierno ruso, ¿no? Y sobre todo en contra de la derrota. Claro, yo creo que eso contribuye precisamente la resistencia mayor de la esperada del ejército ucraniano, porque si el ejército ruso hubiese encontrado más facilidades para invadir Ucrania, para alcanzar sus objetivos militares, Ucrania habría podido desempeñar mejor el papel de víctima. Como el ejército ucraniano ha logrado resistir, es más difícil para la población rusa concebir a Ucrania como una víctima y pasa a concebirla más como un enemigo a batir. Entonces supongo que paradójicamente la resistencia del ejército ucraniano ha provocado un endurecimiento
la resistencia del ejército ucraniano, que a priori podía ser, es negativa militarmente, ha provocado el efecto contrario al esperable en la opinión pública. Yo hoy leía una cita de John Kennedy cuando la crisis de los misiles, que me parece que viene bastante bien el conflicto de Ucrania. Dijo en un momento, en un discurso en junio del 63, Kennedy: las potencias nucleares deben evitar las confrontaciones que obligan al adversario a escoger entre una derrota humillante y una guerra nuclear. Y yo creo que viene bastante bien a lo que estamos viendo en el conflicto. Hay que dejarle una salida a Putin, habrá que buscar una salida en el contexto internacional. Putin no se va a ir con las manos vacías, no se va a dejar derrotar humillantemente antes de provocar cualquier catástrofe, porque no... Puedes cerrar la puerta pero dejar abierta la ventana. Claro, evidentemente, una cosa es fracasar y salir derrotado, pero no cumplir todos los objetivos que él quería. El problema es, claro, que cuando tú has vendido una dialéctica, también hay que verlo. Hay una cosa que apunta el comentarista que estaba comentando esto de lo que ha sucedido, lo de Rusia, ¿no? Cómo lo ven allí. Majón. Y es importante, una cosa es lo que se vende en Occidente y otra cosa es lo que se vende en Rusia. En Rusia se ha vendido mucho lo de la desnazificación, aunque aquí nos suena un poco a chiste, pero se ha vendido eso, de que era una nación oprimida, de que iban a liberarles, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso, al llevar 50 días de guerra, se está viniendo abajo, porque no tiene mucho sentido. Si están oprimidos, ¿por qué luchan de esta manera? ¿Por qué cuesta tanto, ¿no?, vencer al enemigo? Y luego hay otro problema, el tema OTAN. Claro, es que Finlandia y Suecia van a entrar en la OTAN. Hombre, es que no creo que haya mejor publicista de la OTAN en los últimos meses que Vladimir Putin. Claro, es que porque países que en ningún caso se lo planteaban o que ¿Ha revivido el espíritu de la OTAN, Putin? Sí, yo estoy convencido, desde luego. O sea, es que un país como Suecia, que nunca se lo habría planteado, en Finlandia solamente hay que ver el vuelco de las encuestas, un 32% más de apoyo a entrar en la OTAN. Todos los partidos políticos, creo que la gran mayoría de los partidos políticos están, incluso los que siempre han mantenido la postura de neutralidad, están hablando de entrar en la OTAN. Entonces, claro, he atacado a Ucrania para encontrar ¿Putin la lo OTAN. permitirá? Es que ya amenazó en su momento, que también fue un paso que creo que hizo también que estos países dijeran tenemos que entrar, cuando les dijo que tendrían consecuencias políticas y militares. Pero al principio, prácticamente. Sí, fue al principio. Entonces, claro, si Ucrania no va a entrar y entran Finlandia y es un poco, claro, toda la historia, toda la razón del conflicto se te viene abajo. Es que hay que decir que la OTAN era una organización absolutamente obsoleta desde el punto de vista de que se creó con el único objetivo de confrontar contra el bloque soviético. Una vez cae el bloque soviético, su existencia no tendría sentido. Sin embargo, con esta actitud de Rusia, parece que sí vuelve a una razón de ser. Bueno, pero Putin está conspirando contra sus propios deseos. Las instituciones muchas veces vuelven a encontrar un sentido que no tiene que ver con el sentido primero. Lo que pasa es que yo creo que la OTAN seguía huérfana de sentido. De hecho, se está dedicando recientemente a temas más ideológicos que militares y geoestratégicos. John Kerry lamentó el conflicto en Ucrania porque dijo que distraía a la OTAN de la lucha contra el cambio climático. Cierto. Pues eso, claro. En fin, pero no os preocupéis porque la solución está mucho más cerca, al menos es lo que podemos interpretar después de ese manifiesto por la paz que han firmado líderes reconocidos de la izquierda de diferentes países. En el caso de España, por ejemplo, Ione Belarra, la responsable de la Agenda 2030 en nuestro país, o el exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias. Es curioso porque es un manifiesto que han firmado en el que realmente no responsabilizan a nadie de lo ocurrido y simplemente emplazan, entre otras cosas, a que acabe el lenguaje belicista. En fin, tiene todos los detalles desde nuestra redacción nuestro editor Manu de Castro. La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha compartido un tuit esta mañana en el que animaba a sus seguidores a firmar un manifiesto que se llama Ucrania, Paz Ya, un manifiesto que ya ha firmado gran parte de la izquierda mundial, como Noam Chomsky, el ex líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, o incluso el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. En este se pedía que hubiera paz de una forma definitiva, se pedía que los países ofrecieran asilo sin que estuviera este asilo condicionado por el país de origen de los que huyen de la guerra, y también la reconstrucción, que la paguen las grandes fortunas, la reconstrucción de países como en este caso es Ucrania. Además, el manifiesto no hacía ninguna referencia a Putin, pero a quien sí la hacía era al presidente ucraniano, a Zelensky, a quien le pedían, entre otras cosas, que cumpla con la neutralidad y que no se meta dentro del grupo de países que conforman la OTAN. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues al final refleja la división dentro del gobierno, con un bloque que sí está claramente a favor de los intereses de Ucrania, que apoya el envío de armas, incluso que esas armas que se dan la división de opereta. Sí. Porque hay divisiones que se escenifican dimitiendo y abandonando el gobierno y rompiendo
coalición, esta no. Efectivamente. En este caso no parece que vaya a suceder, desde luego, Julio. No, lo decíamos antes en editorial, o lo intentábamos decir, por lo menos en mi parte, luego la de Juanma ha sido un poco más críptica. La mosca. Pero Pablo Iglesias ha dejado de cabalgar contradicciones y se le ve al tipo más suelto ahora en, bueno, y ahora en puede, su podcast La Base. Ahora puede decir, Por cierto, la verdad. ¿El podcast? Sí. No he tenido el gusto. Por salvar algo del manifiesto, o sea, creo que supongo que es políticamente incorrecto decirlo ahora, pero la reivindicación de la neutralidad de Ucrania es razonable. Y por salvar otra cosa del manifiesto, o sea, la única salida al conflicto es diplomática. Si alguien piensa que la salida al conflicto es derrotar a Rusia, va muy desencaminado, porque estamos muy lejos de ese escenario. Puede haber una derrota parcial, una no consecución de todos los objetivos militares de Putin, pero una derrota como tal. O sea, la única salida al conflicto es diplomática. El manifiesto tiene una trampa cuando habla de los refugiados, dice hay que acoger a los refugiados, y dice con independencia o sin que condicione su país de origen. Eso no debería ser así, entiendo. No es lo mismo acoger a unos refugiados ucranianos, refugiados de guerra, que acoger a unos contingentes de inmigrantes que no sabemos de dónde vienen. El tema es que ya, o sea, el significado del término refugiados es más reducido que el que nosotros le atribuimos al término. Con lo cual... Bueno, yo creo que nosotros le atribuimos el significado que tiene. Claro, por eso es restrictivo. Por eso mismo... Pero en el manifiesto se entiende que cuando habla de que que con independencia del país de origen, si son cualquier refugiado. Me refiero a que si son refugiados es verdad que hay que acogerlos. El tema es a qué se refieren ellos cuando utilizan la expresión refugiados. A cualquier tipo de inmigrante, que es a lo que se han terminado refiriendo cuando emplean el término refugiado. De hecho, incluso Pero si son refugiados, yo creo que hay que acogerlos y que en eso tienen razón. De hecho, incluso se está en este tipo de organizaciones internacionales, dentro de la ONU, incluso se ha sugerido el hecho de que el cambio climático sea una de las razones para hablar de refugiados, de aquellas personas que estén huyendo, por ejemplo, de los lugares más calientes de África, que sean refugiados climáticos y, por tanto, pues su petición de asilo para entrar en Europa sea aceptada. Es cuanto menos llamativo. También por eso a lo mejor se puede entender la decisión, en este caso de Boris Johnson, que muchas veces es complicado entender sus decisiones, pero que en este caso ha propuesto el hecho de que mientras se termina de concretar el aceptar o no algunos de esos refugiados su entrada al Reino Unido, vayan temporalmente a Ruanda, con el que ha firmado un acuerdo, según él, para disuadir a las mafias internacionales que son las responsables de las llegadas de estos inmigrantes. En fin, en apenas unos segundos vamos a hablar de más asuntos de clave internacional. Las elecciones en Francia. El próximo domingo Francia se juega su futuro, pero también toda Europa. Enseguida volvemos. Bueno, muchas veces, cuando hemos tenido en nuestra mesa a Antonio Muro, hemos hablado con él de COVID, de mascarillas, de lo que estamos viendo en pantalla. Una imagen que nos ha acompañado durante los últimos años, esas mascarillas perennes, pensábamos que iban a ser, y por fin, no solamente nos estamos librando de ellas en exteriores, sino también, dentro de muy poco, en interiores. Mañana martes lo va a aprobar el Consejo de Ministros. Esas modificaciones de las que ya hemos hablado en las últimas semanas solamente van a tener que estar presentes en ambiente sociosanitario, en transportes públicos, pero por fin parece que vislumbramos el final de esta pesadilla. Enseguida te voy a preguntar, Antonio, al respecto de este tema que tanto dominas, pero antes vamos a escuchar a Marcos Rubio. Es abogado, es parte del equipo jurídico de la asociación Liberum, que fue la que tumbó, por ejemplo, el pasaporte COVID, su aplicación en algunas comunidades autónomas. Son especialistas, evidentemente, en cuanto a las restricciones COVID, y le hemos querido preguntar, hemos querido saber, en 7 al día, si es cierto que las vamos a tener que seguir llevando en determinados lugares, si nos pueden obligar a ponérnoslas, por ejemplo, en algún lugar, como en algún establecimiento, en algún comercio, en fin. Esto es lo que les ha dicho a nuestros compañeros de 7 al día. Bueno, bien, la empresa como tal, el empresario no es autoridad sanitaria, con lo cual no podría regularlo. Tendría que ser a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. No hay un riesgo inminente como tal. Ya, pero podría ocurrir. Lo digo porque el 70% de los españoles parece que van a seguir llevando la mascarilla en interiores a pesar de que se elimina la obligatoriedad, ¿no?
Sí. Bueno, podrían presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo, si así lo consideran, y al amparo del artículo 21 tendrían, bueno, en este caso podrían marcharse del trabajo alegando que había un riesgo inminente, pero tendrían que demostrarlo. Mismamente recibíamos a través de un comunicado que generaba una empresa alimenticia sobre las medidas que van a adoptar de cara al uso de la mascarilla. Una vez más, pues bueno, queda en este caso a criterio del servicio de prevención, como venía diciendo, con el coste económico que eso supondría para la empresa. Se vería entonces si la empresa obligase en este caso a un no vacunado al uso de la mascarilla. Claro. Una cuestión que incluso puede llegar a darse. Es decir, aquellas personas que no se hayan vacunado, pues le aplicamos la mascarilla a criterio del servicio de prevención de riesgos laborales. Es un tema delicado, cuanto menos. Al final acabaría una vez más en el juzgado. Desde ese despacho, que se han ganado muchísimas demandas, ahora esperan una aluvión de quejas. Que han ganado, no se han ganado. Se han ganado ellos, efectivamente, no que les haya denunciado nadie. Esperan una aluvión, en este caso, de reclamaciones para aquellos trabajadores que, como bien estaba explicando, sus empresas les obliguen a ponerse las mascarillas en interiores. Ojo, porque ya hemos visto notas públicas, por ejemplo, el Corte Inglés va a obligar a que los dependientes sí que la sigan llevando, sobre todo cuando trabajen en el área de restauración. Parece que la mascarilla, como método preventivo, como método de higiene, de calidad, de servicio, sí que puede quedar en algunos comercios. Está claro que en el momento en que el decreto le dé libertad a las empresas a través de los servicios de riesgos laborales, la mayor parte van a actuar de una manera conservadora en las áreas de atención al público. Es decir, simplemente por principio van a hacerlo. Otra cosa, otro problema que se pueden dar efectivamente es que la empresa no entre y tenga que esperar la reacción de algún empleado. El hecho de que si consideran que tienen una buena ventilación, pues no obliguen en los puestos de trabajo. Es decir, el decreto tiene que definir muchas situaciones, pero sobre todo lo que va a jugar el gobierno, como casi lo ha hecho a lo largo de toda la pandemia, es a la ambigüedad. Es decir, va a tener que dejar al albur de cada una de las empresas el saber qué van a hacer. Por cierto, la empresa que decida que sus trabajadores usen mascarilla en interiores tendrá que correr con todos los costes que supone que los trabajadores tengan que ir modificando, cambiando cada número de horas las mascarillas. Sí, se decía que una mascarilla quirúrgica tiene un máximo de 6-8 horas de uso, mínimo pues calcula una al día. Tú el Corte Inglés, todos los empleados, si les obliga a todos los empleados a mantener, evidentemente va a ser un coste importante. Como contraten con Luis Medina, puede ser. Y luego, a mí me parece un dato muy interesante el que señalaba el abogado esta mañana, de qué va a pasar en el caso de los no vacunados. Es decir, hasta qué punto puede obligar una empresa que decida que por prevención todos sus empleados tienen que llevar mascarilla. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Le puede obligar a un no vacunado específicamente a llevar la mascarilla y a los otros no? Es decir, se van a dar situaciones interesantes. Pero hay algo sórdido en todo esto, o sea, que la arbitrariedad, que una empresa pueda, sin haber motivos sanitarios de por medio. Tienen que justificarlo, tanto una decisión como otra. Sí, lo que pasa es que... pero está sigue siendo pura arbitrariedad. Claro, es decir, para empezar, el gobierno toma las medidas sin ningún tipo de respaldo metodológico. Es decir, buscas en la página del Ministerio de Sanidad y no hay un respaldo de estudios científicos, ni de comité científico, ni de nada que te indique, oye, pues ahora las pusimos en Navidad por esto y ahora las quitamos por aquello otro. No, no lo hay. Es decir, el número famoso de incidencia, que decían que si tenía que ser 40 o 50 por 100.000, y ahora ya es casi imposible saberlo, porque solo van a contabilizar a los mayores de 65 años, la información es una vez a la semana, quiere decir, es una absoluta arbitrariedad en cuanto a los datos. Si eso añadimos, como bien dice Julio, es decir, evidentemente, que no hay un respaldo, que no hay aparentemente una norma que sea capaz de vincular a todo el mundo, que puede haber excepciones por todas partes, yo creo que los grandes beneficiados van a ser, por un lado, la hostelería, donde, salvo los camareros y la empresa que considere que atienden el negocio, la gente que vamos a consumir en los centros comerciales, en la restauración, los cines, ya no tendrán que llevarla, y sobre todo los niños, a los que definitivamente les van a quitar la mascarilla. ¿Es más contagioso el COVID en el metro que en una discoteca? En el metro vas a tener que llevar la mascarilla y en la discoteca no, y entonces no tiene... Esto es como cuando decíamos, me quito la mascarilla, me voy al baño dentro del bar y me la tengo que poner, quiero decir... O en un concierto. Es decir, a ver, desde hace meses venimos señalando que no existe ninguna lógica. La mascarilla como tal es incapaz
de evitar la transmisión de un virus. ¿Por qué? Pues porque la fibra, no, es decir, se configuró la mascarilla quirúrgica a las posteriores sobre todo para las bacterias, pero no para los virus. Es decir. Y luego también hay otro asunto que es sobre todo el hecho de que se delegue la responsabilidad en los particulares, que al final pueda desembocar en enfrentamientos, porque no te pones la mascarilla, yo no estoy obligado, es que malos ambientes en el trabajo, compañeros, jefes. De todos modos, yo creo que esto irá mitigándose y la gente irá progresivamente despojándose de la mascarilla. Tengamos en cuenta que los medios de comunicación ya no están prestando atención a este tema, o una atención infinitamente menor que la que le prestaban antes. Y que el principal motivo por el que la gente se ponía la mascarilla, que los medios de comunicación estaban constantemente atemorizándola. Eso es lo que llevó a la gente a vacunarse, a ponerse la mascarilla y a hacer todas las cosas irracionales que hemos estado presenciando en los últimos meses. Todo terminó el 24 de febrero, claro, con la entrada de Rusia en Ucrania. De hecho, yo veo muchísima menos gente por la calle con la mascarilla. Mucha menos. Y eso es, yo creo que hay una relación de causalidad entre la escasa atención que le prestan los medios de comunicación al coronavirus y ese hecho. Claro, pues, primero fue el miedo, porque acordémonos de esas imágenes de a la gente que iba corriendo por la calle, cómo se le echaba la policía encima, cómo les denunciaban desde los balcones. Ese miedo se ha interiorizado, entonces ese miedo ya lo cubre prácticamente y lo justificamos con la mascarilla. Pero yo creo que, como dice Julio, y tiene razón, es decir, poco a poco, a medida que la gente que va usando la mascarilla, con el calor sobre todo, vaya viendo que a su alrededor existe una normalidad, lo normal es que se vaya uno prescindiendo de la mascarilla y ojalá no existan ese tipo de conflictos que señalaba Juanma en el trabajo, de yo me he vuelto un aprensivo y tú no llevas mascarilla, a ver si me vas a contagiar. Pero bien sabes, Antonio, que hay gente que va a llevar la mascarilla ya para siempre, sobre todo gente mayor. Me acuerdo yo de hace unos meses. Y por el miedo que les han... Porque ellos han estado muy expuestos a la propaganda de las televisiones, es que hay gente mayor cuyo único contacto con la realidad es la televisión. Y uno, a juzgar por lo que veía en la televisión, podía llegar a pensar que estaba en tiempos de la peste negra. Claro, o sea, pero tal cual, o sea, uno ve y era escalofriante. Con lo cual, es que claro, la gente mayor, al haber estado expuesta a la propaganda, a las riadas y riadas de propaganda de los medios de comunicación, normal que lleven la mascarilla. Y lo raro es que no lleven guantes y trajes de astronauta. Y en países de nuestro entorno, Antonio, ¿cuál es la situación? Está funcionando bien, quiero decir, no hay ningún dato... Somos de los últimos que han llegado al fin de la mascarilla en interiores. Sí, es decir, en este momento no hay ningún dato que permita, a pesar de los llamamientos de las sociedades médicas que están pecando de un conservadurismo atroz, no hay ningún dato que indique que podemos enfrentarnos en breve a una ola que todo el mundo cifra para otoño, ya lo saben. Esto es como lo del cambio climático para otoño. Que esto desgraciadamente no va a ser pues como lo que yo cuando estuve en Hungría hace 2 semanas, ver la normalidad, volver a la normalidad. ¿Cómo era la situación en Hungría? No había mascarillas en ninguna parte. En ninguna parte. Solamente, de hecho, la poca gente que vas con mascarilla solían ser turistas. Y nada, en ninguna parte, ni en el transporte, en ningún sitio, nadie utilizaba la mascarilla. Y de mano te choca. La primera impresión es decir, pues, te sientes raro. Después de tanto tiempo. Igual que ir al Cairo y entrar en un restaurante y ver que la gente está fumando. O que no llevan cascos en las motos, ese tipo de detalles. Ese tipo de cosas, sí. Pero... Es curioso también, o sea, quería preguntarle a Antonio por las vacunas, porque parece que ya nos hemos olvidado de la tercera dosis, de la cuarta dosis. Ahora hay problemas. Bueno, Darius no se ha olvidado del todo de la cuarta dosis, ¿no? No, hombre, tenemos el problema de que ya se está terminando los famosos 3 meses de la última, y ahora vendrían, en teoría, las vacunas. ¿Y crees que van a volver a la carga con la...? Yo creo que se va a hacer a nivel particular, quiero decir. Lo harán en los centros de salud y demás, pero yo creo, como tú, que de momento... Lo que debería haberse hecho, pacientes de riesgo, personas inmunodeprimidas... gente mayor, como en ese caso... los políticos han ido dando la razón a Antonio Muro. Claro, gracias, Julio. Casos como las embarazadas, a las que se aconseja... Pero no se lo reconocen. No se lo reconocen. En fin, bueno, nosotros no queremos seguir precisamente contribuyendo a ciertas políticas, por cierto, hablando de estos temas. Cataluña, por aquello de diferenciar, se va a firmar el decreto esta misma noche y mañana los niños ya pueden estar sin mascarillas en el colegio. Bueno, y Galicia, donde ha estado gobernando con 4 mayorías absolutas, Feijóo, recomiendan el uso de mascarillas todavía. Sí, bueno, pues es que el PP votó en contra en el Congreso de los Diputados. Bueno, y tenía una ley de salud que era para verla. Sí. Es decir, se tuvo que... Y es el partido de la ley de pandemias, o sea, que amparar todos los desmanes del doctor Sánchez con una ley. Si hubiese habido ley de pandemias, la que tanto impulsó Pablo Casado, ahora Feijóo al cargo del Partido Popular. Claro. En fin, bueno, decimos que vamos a hablar de más asuntos para... Nosotros no queremos precisamente contribuir a que se quede enquistado el coronavirus para siempre en nuestra sociedad. Para nada. Vamos a mirar hacia Francia, porque en el hexágono, como ellos le dicen, en el país galo, este domingo hay unas elecciones trascendentales, la segunda vuelta a la que han llegado Emmanuel Macron y
Marine Le Pen, y ojo porque esta situación es muy diferente a la de hace 20 años. Entonces, el padre de la candidata de Reagrupación Nacional no obtuvo prácticamente ningún voto nuevo en la segunda vuelta después de superar el primer envite. Ahora parece que no. Chirac alcanzó cerca del 80% de los votos. Eso es. Ahora parece que no, que puede haber mucho voto que se trasvase hacia Le Pen, procedente sobre todo de Mélenchon, que sus votantes van a ser más que clave. Sacó 22%, si no recuerdo mal de cabeza. A pesar de que Mélenchon el día de la noche electoral dijo que ni un voto ni un voto, pero hay que ver que el voto tradicional hacia el que ha votado a Mélenchon principalmente es, como se dice, obrero, y son este grupo, los trabajadores, las clases medias, quienes apoyan mayoritariamente a Marine Le Pen. A Mélenchon también le ha votado mucho inmigrante. Sí, que evidentemente no creemos que en este caso vaya a votar a Reagrupación Nacional. ¿O sí? Bueno, veremos, pero quien tiene todos los detalles y quien nos lo cuenta, no solamente hoy desde redacción, sino en los próximos días, detenidamente, incluso desde allí, desde Francia, es Unai Cano. Hoy de momento en redacción. Buenas noches, Unai. Así es, este domingo 24 se celebrará la segunda vuelta de las elecciones que decidirán cuál será el presidente de Francia en los próximos 5 años. De momento, según los sondeos, Macron es quien cuenta con una relativa ventaja respecto a Le Pen, pero son más cada vez las alternativas, como es el ejemplo de Ipsos, que apuntan a que esa distancia se está, digamos, que estrechando en estas últimas semanas tras la primera vuelta de las elecciones. El único debate electoral que se celebrará será este miércoles 20 y será muy relevante, puesto que en 2017, recordemos que fue decisivo y fue quien aupó a Emmanuel Macron a una gran victoria contra Le Pen, ya que pues hizo un debate bastante mejor en ese momento que la candidata. También tendrá mucho que decir el número de abstencionistas, que recordemos fueron en esta primera vuelta más del 50% de los franceses, y en concreto también será importante el papel de los votantes de Mélenchon. Recordemos el votante de Podemos francés, que obtuvo un 20% del voto, se quedó a tan solo 3% de Marine Le Pen y de acudir a esta segunda vuelta, y que no ha querido de momento postularse ni decidir a favor de ninguno de los dos candidatos. Bien, pues sus votantes ya han sido en más de una ocasión encuestados y de momento no tienen claro entre ellos a cuál va a ir el apoyo. Un tercio considera que va a votar Emmanuel Macron, pero sin embargo son más de 2 tercios los que todavía no tienen claro si votar en blanco, votar nulo o directamente votar a Marine Le Pen, que ha tratado de dar un último viraje ahora, sabiendo cuál es la situación electoral, para tratar de proponer medidas que ayuden a esa clase obrera, medidas también de corte más socialista, que puedan suponer ayudas a lo que sería pues esa clase obrera cada vez más pobre que existe en el país francés, sobre todo con personas que han nacido allí en Francia. Desde luego esas serán algunas de las claves. También está siendo muy relevante y hacer una gran diferenciación entre el voto por religión. Si nos atenemos a tan solo los votantes católicos, cabe destacar que la votación ahora mismo estaría pareja, ya que en la primera vuelta pues los votantes de Macron y de Le Pen católicos fueron prácticamente similares. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, los votantes musulmanes, Mélenchon fue quien obtuvo la gran mayoría de ellos, hasta el 70% apostó por este candidato, y el segundo más apoyado obviamente fue Macron. Macron, que también recibió el apoyo de todos los protestantes y también de los ateos, que son una gran mayoría en el país. Estas son algunas de las claves que, además del abstencionismo, marcarán este tramo final de campaña electoral y definirán cuál será el ganador de estas elecciones, que conoceremos el domingo 24. Muchas gracias, Unai. Sí, ese abstencionismo al que hacía mención Unai Cano, que va a ser clave, tanto aquellos que se abstuvieron en la primera vuelta, que ahora sí apuesten por Le Pen, como aquellos desencantados con algunas de las opciones que no ha pasado a la segunda vuelta, que se queden en su casa y, por tanto, faciliten que, si el electorado de Le Pen se moviliza, pueda alcanzar el Elíseo. Hombre, estas elecciones, en principio, parece que ganará Macron, pero es verdad que es la mejor opción que ha tenido Le Pen nunca. 53-47 más o menos. Sí, es donde estaba la última, sí, claro. Y es verdad que muchos votantes de Mélenchon dicen que un 30% votaría por Le Pen. Habría que ver cuántos votan por Macron y cuántos se abstienen. Y luego en otras opciones, como es en el caso de los republicanos, en la derecha también, aunque no han llegado al 5%, pero también había un porcentaje casi de mitad y mitad por uno de los dos candidatos. Zemmour ha dicho que voten por Le Pen. Y bueno, y hay partidos que se han quedado en la nada, como los socialistas, que se han quedado también extinguidos después de esas elecciones, con un 1,75%, y Anne Hidalgo, de hecho en París, sacó menos. El 2%. El 2%. En la ciudad de la que es alcaldesa, sí, que no es una ciudad cualquiera, que es la capital de Francia. Correcto, sí. Entonces, bueno, es verdad que hay... La candidata de los republicanos ha tenido que hacer un llamamiento público a sus votantes menguantes
pidiéndoles ayuda económica para sufragar los gastos de campaña, porque si no alcanzas el 5%... Correcto. Y socialistas y verdes creo que es más de lo mismo también. Eso más de lo mismo, claro. Pero bueno, sí, hay posibilidades en este caso de que, a ver, es muy complicado. Pero sí que es cierto que ese frente republicano, ese cordón que antes funcionaba tan bien, al desaparecer los grandes partidos tradicionales, eso se ha debilitado. Y eso lo ha reconocido el mismo Macron. Se comenta mucho, pero no deja de ser novedoso que los dos grandes partidos del sistema, que han sido el Partido Francés y los republicanos, o la derecha, han desaparecido el mapa político. Es como si aquí el Partido Socialista y el Partido Popular, no en las siguientes elecciones, pero dentro de 2, 3, 4 elecciones, las que sean, desaparecieran. Correcto. Es una cosa que nos cuesta concebir, pero que puede suceder. Sí, no, hay que superar. Bueno, Sánchez puso a Hidalgo de ejemplo, ¿no? Esperemos que siga por esa senda y en unos años estemos diciendo lo mismo, ¿no? Pero que en tiempos de Hollande no hubiese dicho nadie que, la realidad es que el Partido Socialista iba a desaparecer. No, efectivamente. Y es que en 2012 estaba Sarkozy ahí, ¿no? Entonces es cierto, la debacle ha sido rapidísima. Pero la realidad es que esos 10 años. Esos dos partidos están representados por Macron. Quiero decir, no hay demasiadas diferencias entre esos dos partidos. Creo que eso explica su desaparición. Sí, pero son unas siglas, Julio, es una historia, son unas estructuras, que da la impresión de que no se hubieran debido derrumbar tan rápido. Sí. Y ha sido todo con la gestión de Macron. Lo que hay que ver, como dice Julio, es si es porque él los ha fagocitado o simplemente porque su último quinquenio ha sido tan malo que evidentemente Macron es el disgregado toda el intento desesperado de salvar el sistema. El sistema, sí. Claro. Pero Macron no tiene estructura, es el mismo al final. Su discurso casi es él. No tiene una estructura, no tiene un partido detrás. Por eso mismo, o sea, creo que el espíritu de ambos partidos se encarna en Macron, y que eso habría sido más difícil de hacer si Macron hubiese tenido un partido detrás. Se refugia. Claro, no tiene... ¿Creéis que...? El voto de los jóvenes yo creo que va a ser muy importante, porque no está nada definido. El voto de Macron es un voto de mayores de 55, mayores de 60, de hombres. El voto de Le Pen lo definen como voto de mujeres y de gente joven. Entonces, evidentemente, el voto de Mélenchon era mayoritariamente de gente muy joven, y yo creo que efectivamente... Yo sospecho que la abstención va a ser muy importante, porque si bien va a haber votantes de Mélenchon que no se decanten por Le Pen, no creo que tengan tragaderas para votar a Macron. O sea, no es automático. O sea, no votó a Le Pen, pero votó a Macron. No, probablemente muchos de esos votantes de Mélenchon se irán a la abstención. Miss Francia, por ejemplo, ha dicho que va a votar a Le Pen. Miss Francia. Ha dicho que va a votar a Le Pen, que quiere una mujer en el Elíseo y que va a votar por ella. Es decir, que incluso ya hay personajes conocidos que no tienen miedo a decir... Bueno, se ha perdido mucho el miedo al Frente Nacional, con otro nombre ahora. ¿Cuál es el nombre ahora? Reagrupación Nacional. Reagrupación Nacional. Se ha perdido mucho el miedo en estos años. Sí. El miedo a decirlo públicamente. Siempre se le había votado, por lo menos tenía un suelo del 15%, pero cada vez hay más gente que se declara votante. El País sacaba el domingo un reportaje muy interesante, que hacían un reportaje al alcalde de Perpiñán, que es del Frente Nacional, y el autor del reportaje en El País decía, quien lea este reportaje buscando emociones fuertes, que lea otro reportaje, porque este es un señor muy previsible, los vecinos no le tienen ningún miedo, está haciendo políticas de derechas de toda la vida, y eso lo decía El País. Sí, además en estas elecciones, además de que evidentemente la situación de Francia, cómo se están complicando la situación allí, los problemas, cada vez más noticias que van llegando de diferentes sectores hablando de una guerra civil en un futuro si no se revierte la situación con el islamismo, eso evidentemente al Frente Nacional, Reagrupación Nacional le ayuda, pero luego también la aparición de Zemmour ha centrado un poco a Reagrupación Nacional, porque Zemmour lo han colocado en la extrema derecha, entonces incluso ha centrado un poco, le ha podido venir hasta bien. Al final le ha venido bien a Marine Le Pen, que se hablaba al principio de la campaña de que Zemmour podía ser posible sorpaso, una disidencia controlada o un producto de marketing político para dañar a Marine Le Pen. Yo creo que Zemmour era disidencia controlada en lo económico. O sea, si bien su discurso referente a la inmigración, a la población islámica y eso era más políticamente incorrecto que el de Le Pen, su discurso económico era más asumible por las grandes élites. Y luego, por otra parte, yo creo que es muy importante lo que dice Álvaro, es que al final la gente no le ha perdido el miedo al Frente Nacional, a la Reagrupación Nacional,
porque la situación en Francia es muy delicada, porque ya se ve cada vez menos a regulación nacional como una estridencia y mucho más como una respuesta necesaria a los problemas que vive Francia. Yo creo que ese es el paralelismo que va a haber con Vox aquí en España. Es decir, evidentemente la gente va a dejar de verlo como una excepción dramática de su vida y empezará a normalizar que el programa que tiene... Mañueco ya ha empezado a verlo como un partido asimilable. A Feijóo todavía le cuesta. A Feijóo todavía le cuesta. Pero tampoco está poniendo grandes pegas. Estamos viendo en la parte inferior de la pantalla a Juan Sergio Redondo Pacheco, que es el presidente de Vox Ceuta. Ojo, Marruecos está patrullando la zona fronteriza con Ceuta y Melilla dentro de su propio territorio con drones equipados con misiles que podrían alcanzar hasta un radio de 14 kilómetros. Podrían afectar tanto a Ceuta, Melilla, como a la propia península, a Andalucía. En unos instantes nos va a explicar si debemos temer una amenaza marroquí, sobre todo teniendo en cuenta la rendición o por lo menos la claudicación del gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos, como hemos visto en los últimos días en el asunto del Sáhara. Nos lo va a contar en apenas unos instantes. Pero antes, decíais que quizá Zemmour le haya podido venir bien a Le Pen. Al principio se decía que no, pero luego quizás sí. ¿Le podría haber venido bien o incluso haberle salvado a Macron la guerra en Ucrania? Porque recordemos las encuestas hasta hace no mucho, el movimiento de los chalecos amarillos, el descontento que había absoluto con Emmanuel Macron. Yo creo que las fotos en Twitter fueron claves. Sí. Las de Macron sudando la gota ahora. Sí. Sudando en mangas de camisa, de una camisa arrugada. Pero al final, ese, como podemos decir, ese postureo, por decirlo de una forma llana, ha calado en cierta forma. No sabemos si por mérito suyo o porque muchas reclamaciones que se estaban haciendo en su contra se han olvidado. Pero también, y todo lo único que se habla solamente es ahora mismo de Ucrania. Pero hay que recordar también que la remontada de Le Pen, la remontada final, es en plena guerra Ucrania-Rusia. Sí. Con esas fotos famosas que al final no salen, el millón de folletos que lanzan a las trituradoras porque salía Marine Le Pen con Vladimir Putin, que parecía que eso le iba a afectar y oye, a la gente le da exactamente igual. También hay que tener en cuenta, si vemos el resultado de la primera vuelta, un 52% de los votos son, por llamarlo así, antisistema. Eso también es muy significativo. Hemos decidido sumando a Mélenchon, sumando a Zemmour y sumando a Le Pen. 52%, es decir, la mayoría. Entonces, bueno, que además el tema de la guerra en Ucrania también, luego volvemos a lo de siempre, ¿no? Francia ha estado vendiendo armas hasta el año pasado, cuando había un embargo a Rusia por la ocupación en Crimea. Es decir, es la hipocresía que desgraciadamente se ve tan a menudo y creo que no hace efecto, igual que, por ejemplo, en Hungría tampoco tuvo efecto con Víctor Orbán. Bueno, pues lo acabamos de anunciar, estamos preocupados teniendo en cuenta cómo se relaciona este gobierno con Marruecos y teniendo en cuenta además cómo Mohamed VI no tiene ningún problema, tanto utilizando la inmigración como cualquier asunto diplomático para enfrentarse a España. Siguen reclamando territorialmente Ceuta y Melilla, incluso Canarias, cerca de las islas, han iniciado ya una prospección. Por eso queremos saber si hay que temer un avance en esta escalada, incluso militar, por parte de Marruecos. Hablamos con Juan Sergio Redondo Pacheco, el presidente de Vox en esa ciudad, en Ceuta en concreto. Buenas noches, señor Redondo Pacheco. Hola, buenas noches. Le quería hacer una primera pregunta muy breve, por favor. ¿Es cierto que están patrullando esos drones con capacidad militar que podría afectar a estas dos ciudades autónomas, tanto a Ceuta como a Melilla? Bueno, las noticias que nosotros tenemos en la ciudad es que efectivamente existe ese despliegue de drones en la zona fronteriza, tanto de Ceuta como de Melilla. Es habitual la presencia y el despliegue del ejército marroquí muy próximo a nuestros perímetros fronterizos, cada vez en mayor número, y bueno, pues tanto en Ceuta como en Melilla vemos esta situación pues con suma preocupación. Sí es cierto que el despliegue del ejército marroquí entendemos que es desmedido y para nada acorde a lo que se entiende que debe ser un socio y amigo, como así ha pregonado el gobierno y el señor Pedro Sánchez. Pues señor Redondo, le pedimos por favor que no se mueva porque en apenas un instante volvemos con usted para conocer más detalles de este asunto. Enseguida volvemos.
Volvemos ya con Juan Sergio Redondo, el presidente de Vox Ceuta. Le agradecemos la espera de este par de minutos. Nos estaba contando, efectivamente, lo que tienen ustedes constancia es que existen esos drones patrullando por la frontera marroquí y que tienen capacidad militar. Es por eso por lo que ustedes, desde el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, le hicieron una pregunta a finales del marzo pasado al presidente del Gobierno, al Gobierno en general, por esta situación, porque esta noticia no es de hoy, el hecho de que estos drones estén patrullando, y lo que les ha contestado el Gobierno, lo que les ha contestado el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que sí, que es normal y que ellos deciden sobre sus fronteras cómo patrullar, con qué capacidad militar, ¿verdad? Bueno, nosotros desde luego no entendemos que el despliegue de este tipo de drones pues sea apropiado para patrullar la frontera de un país amigo, ¿se entiende? Eso es, como digo, es lo que nos ha vendido el Gobierno, que Marruecos es un país socio y amigo. Entonces no entendemos que tenga que hacer un despliegue de estas características y sobre todo con un material, en este caso los drones, son drones de origen turco, como los que se están empleando en la guerra de Ucrania y que tantos problemas le está ocasionando al ejército ruso, que decir que son drones potentes, efectivos y de un uso amplio en el ámbito militar. Yo creo que no es el despliegue adecuado para patrullar una frontera, sobre todo en temas de inmigración ilegal y menos de un país amigo. Como digo, esto de amigo lo entrecomillo porque en absoluto considero que Marruecos tenga buenas intenciones para Ceuta y Melilla, ni mucho menos, como dice el Gobierno, que el Reino de Marruecos sea un país amigo, sino todo lo contrario. Juan Sergio, en la respuesta del Gobierno a la pregunta que le hizo Vox, que era una respuesta por parte del Gobierno muy vaga, dentro de esa vaguedad hacían una referencia a la soberanía de Marruecos. De alguna manera, esa respuesta, ¿cómo se lo diría? ¿No es coherente con el discurso de Vox? Es decir, ustedes defienden la soberanía nacional de España y entiendo que también, al defender la soberanía nacional de España, defienden también las soberanías de otros países. ¿Marruecos no es soberano para defender sus fronteras como mejor entienda? Marruecos puede defender sus fronteras como mejor entienda, pero lo que no entendemos desde Vox, es que lo que no es propio es que una frontera amigable, una frontera de un país que se entiende, como digo, socio y amigo, esté protegida con este despliegue tan desproporcionado. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una comparativa, es decir, vamos a hacer un despliegue militar en una frontera de un país socio y amigo como es Portugal. Entendemos que no es necesario un despliegue de material militar desproporcionado en las fronteras con Portugal. ¿Por qué? Porque las relaciones son amistosas y hay un entendimiento. Si existe ese entendimiento con Marruecos, entendemos que Marruecos tiene toda la legitimidad para usar el material militar que necesite para proteger sus fronteras, pero entendemos que ese material lo está utilizando de manera desproporcionada en unas fronteras que pues, se entienden que son de un país socio y amigo, como sí afirma y así afirma el Gobierno de Pedro Sánchez. Como digo, Marruecos tendrá toda la legitimidad para hacer el uso de su equipamiento militar, pero desde Vox y en especial desde Vox Ceuta entendemos como un acto totalmente inamistoso el despliegue de este tipo de material militar ofensivo como puede ser este tipo de drones que está utilizando. ¿Creen, Juan Sergio, que el cambio de postura de Pedro Sánchez en la cuestión saharaui va a calmar las ansias expansionistas de Marruecos respecto a Melilla y también Ceuta? En absoluto, no va a calmar absolutamente nada, todo lo contrario, va a potenciar ese afán expansionista. Marruecos ha visto la debilidad de España cuando se la ha presionado, en materia migratoria, ha visto que ha claudicado rápidamente, que ha doblado la rodilla al gobierno débil y traicionero de Pedro Sánchez, y eso lo único que va a conseguir es que Marruecos vea la posibilidad de actuar de manera mucho más decidida en ese reclamo que tiene totalmente ilegítimo de la ciudad de Ceuta y Melilla, porque ha visto que pues le ha dado resultado esa presión en el asunto del Sáhara. No creemos a nivel particular que Marruecos vaya a claudicar en sus empeños anexionistas para con la ciudad de Ceuta y Melilla y tampoco para nuestras Islas Canarias.
Pues señor Redondo, muchísimas gracias por su participación en esta noche en La Alternativa. Seguiremos pendientes de este asunto y en cualquier caso volveremos a contar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicite de nuestra parte al responsable de comunicación de Vox Ceuta por la buena calidad del Zoom. Pues de su parte se lo haré llegar. Y no es una cuestión menor, porque tendría que aprender mucha gente que entra por Zoom y aprovechamos la coyuntura para decirle que cuanto mejor es el Zoom, cuanta mejor es la calidad, más veces vamos a llamar a esa persona que ha cuidado los detalles, que hay gente que no lo hace y es una pena. Entonces vamos a acostumbrarnos, las nuevas tecnologías avanzan, que es una barbaridad, bueno, pues vamos a saber aprovecharlas. Así que debo reconocer que Vox Ceuta cuenta con un gran equipo de comunicación y prensa. Pues le felicito de nuestra parte. Agradecimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, al respecto de sus palabras, es evidente. Siempre pretenden detalles, ¿no? No, pero por seguir. Evidentemente es llamativo que si se califica a Marruecos como país amigo, nos llame la atención que estén patrullando con un dron con capacidad militar, mientras no cesan en su reivindicación de Ceuta y Melilla, mientras España también se niega a pedir el amparo de la OTAN. Pero se niega Vox también. Se niega Vox también a pedirlo. O sea, si reconocen o dudan de las intenciones de Marruecos para con Ceuta y Melilla, que en lugar de deshacerse en elogios hacia la OTAN cada vez que pueden hacerlo, pidan que Ceuta y Melilla... De hecho, lo ha pedido. Vox lo ha pedido en el Senado y votaron todos que no. Votaron 2 veces, creo. Sí, Vox lo ha pedido. Sí, Vox lo ha pedido. Ha pedido 2 veces que se apoye el ingreso, que la OTAN apoye Ceuta y Melilla. Resulta pero, todavía... luego eso se contradice con su postura sobre la OTAN, que es de seguidismo acrítico. Y por otro lado, cuando se votó en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión del referéndum en el Sáhara Occidental, ellos se abstuvieron, que es lo que hacen cada vez que hay un tema mínimamente sensible. Con lo cual, que está bien criticar a Marruecos en determinados temas, pero después no vale abstenerse. Yo creo que aquí lo que llama mucho la atención es que un país que tiene un serio problema militar, bélico, con Argelia y con el Frente Polisario, evidentemente esté utilizando dispositivos militares para una frontera que evidentemente jamás, a no ser que pensara bombardearla, que no creo que sea el caso. ¿Cuál sería la intención última que está pretendiendo Marruecos, a no ser que sea, bueno, una vez más, tratar de visualizar su papel preponderante en esa zona? No son los frutos de la visita de Pedro Sánchez a Rabat. Hace un par de días también la ministra de Transición Energética marroquí comunicaba que el gasoducto famoso le habían invertido y entonces ahora va a pasar España a dar de las regasificadoras gas a Marruecos. Quiero decir, es que todo lo que conocemos en las últimas semanas a partir de ese acuerdo es que no vemos nada positivo para nuestro país. No hay, apunta a claudicación. No hay nada. La política de Marruecos es permanentemente provocar, sacar músculo. Evidentemente, internamente esto se vende muy bien. Y hay que decir que estos drones son los famosos Bayraktar que están utilizando los ucranianos, son drones turcos que están utilizando los ucranianos, que incluso han compuesto una canción allí por lo eficaces que son. Es decir, es armamento de primer orden. Y de hecho, Marruecos está comprando muchísimo armamento, no sabe muy bien para qué. Entonces, bueno, creo que alguien debería uno de los países que más se ha armado en los últimos años. Sí. Y que más ha armado España, ha vendido armas. Y más ha armado España dándole dinero para proteger supuestamente su frontera. De armamento. Es decir, a ver, la respuesta no podía ser otra. Entre otras cosas, de un gobierno tan ambiguo como este, hay que decir, bueno, pues la soberanía de Marruecos coloca los drones donde le parece. Pues claro, pero lo que debería preguntarse o intentar aclararnos el gobierno es por qué, si nos llevamos tan bien, tenemos tecnología militar de alta precisión encima de las cabezas de los ceutíes y los melillenses. En fin, en unos segundos vamos a hablar del asunto con el que nos hemos desayunado, con el que hemos amanecido la noticia del día de hoy, la intermediación de Piqué, del capitán del Fútbol Club Barcelona, para que la Federación Española trasladase la Supercopa de España, de como se había habitualmente hecho, celebrándose en España, hasta Arabia Saudí. Y las millonarias comisiones que cobraron tanto él como el hecho de que el sueldo del presidente de la Federación dependiese precisamente
de esos contratos, de ese nuevo contrato que se habría firmado con Arabia Saudí. Lo decimos, en unos minutos vamos a estar presentes en la Real Federación Española de Fútbol y vamos a recapitular todo lo referente a este asunto, porque a lo largo de la tarde además hemos conocido nuevos datos, pero seguimos pendientes también de lo relativo a las mascarillas y de lo relativo a otro polémico contrato, en este caso el que había vinculado a Luis Medina y a uno de sus socios con el Ayuntamiento de Madrid, con unas mascarillas que se habrían comprado, no solamente mascarillas, también material sanitario, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, por más de 14 millones de euros, que habrían al final desembocado en una compra de material en parte defectuoso. El 40% de ese material era defectuoso, a un sobrecoste por encima del precio de mercado y con unas comisiones millonarias para Medina y para su socio. El Ayuntamiento de Madrid, Almeida, dice que él es uno de los estafados. Sin embargo, sigue habiendo bastantes dudas a este respecto. Por eso nosotros queremos saber más y queremos hablar, en este caso, con nuestra compañera Laura Luengo, que desde redacción tiene todos los datos. Anticorrupción reclama al comisionista Luis Medina otros 891.000 euros para completar su fianza y sumarlos al yate que ya le fue embargado. PSOE y Podemos piden que se abra una investigación nueva por un delito nuevo: alzamiento de bienes. Por su parte, el alcalde de Madrid dice que se trata de una cacería por parte del Partido Socialista y de Sánchez, y estos continúan pidiendo la dimisión por la supuesta implicación de su primo en el caso. Debido a unos mensajes que se adelantaron al diario El País, los contratos se cerraron tan deprisa que no llegaron a saber quién estaba detrás, ni tampoco que los comisionistas Medina y Luceño llegarían a llevarse unas comisiones de más de 6 millones de euros de los 11 que pagó el ayuntamiento al principio. Tampoco sabían nada de que los comisionistas utilizaron al primo hermano de Almeida para acercarse a Elena Collado, que fue el alto cargo que gestionaba todo el material sanitario a principios de la pandemia. Estas han sido las declaraciones de José Luis Almeida. Ninguna duda que detrás de toda esta cuestión está el Partido Socialista y está Pedro Sánchez, que tiene una obsesión personalísima por Madrid, que Madrid le dijo el 4 de mayo del año pasado en las urnas que no lo queríamos ver ni en pintura y que cuanto más lejos posible, y que sin embargo en una persona, que como todos somos conscientes, vanidosa como es Pedro Sánchez, esto no le debió sentar especialmente bien, y que desde entonces y desde antes ha maltratado a Madrid de cualquier forma posible. Muchas gracias, Laura. Bueno, hay que decir, los únicos imputados, en este caso por compra de material sanitario a un sobrecoste importante, por encima del precio de mercado y con muchas sospechas, no están ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad de Madrid, sino estarían en el Gobierno nacional, cosa que ha ocurrido en todas las administraciones. No solamente del Ayuntamiento de Madrid hay dudas, lo que sí que parece desde luego llamativo es que ahora se presente el alcalde Almeida como damnificado, cuando, recordemos, Anticorrupción hace muchos meses ya preguntó por este asunto, claro, y no se quiso decir absolutamente nada. Hasta que no se ha publicado no se ha dicho. El argumento de Almeida me ha parecido preocupante para Almeida, me ha parecido muy endeble. No, esto es un ataque de... No, no es un argumento en absoluto. Pedro Sánchez por los malos resultados, o los malos resultados del PP el 4 de mayo, tanto en Ayuntamiento como la... Algo tendrá que explicar usted en cualquier caso, claro. Algo tendrá que explicar en cualquier caso. La última denuncia que le ha presentado un abogado precisamente es por no haber denunciado. Y en eso, evidentemente, como bien decías, Juanma, parece que es endeble la defensa del alcalde. Es decir, si el Ayuntamiento de Madrid, sin descartar evidentemente lo del empecinamiento que tiene el Gobierno con la Comunidad de Madrid y con Madrid en general, pero si el alcalde de Madrid tenía noticia por la Fiscalía Anticorrupción de que esto se estaba gestando, es decir, que había esta investigación, ¿por qué hasta que no estalla el escándalo no se decide a presentarse el Ayuntamiento como acusación particular? Es decir, algo no ha hecho bien, en este caso, el Ayuntamiento. Yo no sé si se puede definir legalmente o no, pero... Legalmente lo que parece, desde luego, es que, para dejar claro lo que está ocurriendo con cada uno de los responsables en este asunto, desde la izquierda, desde los medios de izquierda, como dice el alcalde de Madrid, se está utilizando como carnaza todo este asunto cuando hay casos similares e infinitamente peores, por ejemplo, la Administración Central. Pero, y ciñéndonos a la supuesta intermediación que habría hecho el primo del alcalde para vincular al Ayuntamiento con Medina y Luceño,
Queda más que claro, precisamente con los WhatsApp desvelados, que el primo del alcalde simplemente se limitó a dar el correo genérico del Ayuntamiento de Madrid cuando se lo requirió Medina, y de hecho cuando hablaba con la responsable de la compra de mascarillas del Ayuntamiento le decía: me sigue preguntando qué hago, le doy largas. Es decir, no parecía desde luego muy proclive a ayudar a una persona, a utilizar su influencia. Por tanto, esa parte en principio quedaría eximida, pero ¿por qué no denunció el Ayuntamiento cuando tuvo constancia de esto y ahora se presenta como víctima y se persona como acusación? La conclusión que debemos extraer entonces es que el Ayuntamiento y el alcalde tiene un equipo de comunicación pésimo, o quizás que sustituirlo inmediatamente, porque... O quizás cuando en esa época se estaba denunciando la mala gestión. Estamos haciendo gestiones con el equipo de comunicación del alcalde para traerle aquí a la alternativa. Gracias por tu ayuda. Pero también puede ser, como muchos otros apuntaban, desde las filas populares se estaba criticando precisamente la compra de material por parte del Partido Socialista, las negligencias, incluso las sospechas de algún tipo de gestión fraudulenta, y en ese momento no quedaba bien airear este asunto que podía atañer. Esto al final es como ocurre muchas veces en política, por intentar pensar que no se va a conocer, es decir, bueno, pues lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, tranquilo, no pasa nada, esto se descarta, no se sabe, no tenemos nada que ver, que verdaderamente por todos los datos de la Fiscalía no tienen nada que ver, pero vamos a dejarlo pasar, y al final no se dan cuenta de que históricamente, es decir, les acaban pillando. Y más cuando uno pertenece al Partido Popular. O sea, es ingenuidad más cuando uno pertenece al Partido Popular de Madrid. Claro, si perteneces al Partido Socialista, que es experto en tapar y ocultar los escándalos gravísimos, pues tendría sentido. Que si Almeida es consciente, y es consciente porque lo ha dicho, de la enemiga que le tiene Pedro Sánchez a la ciudad y a la región y a la Comunidad de Madrid, debería saber esto. Lo que pasa es que quizás si vamos echando para atrás en el tiempo nos encontramos con que había ahí una pelea, una guerra también entre la dirección general del partido y la Comunidad de Madrid, con Almeida y Ayuso enredados en la presidencia. Y también, Antonio, que en la situación en la que tuvieron lugar los hechos, que fue al comienzo de la pandemia, fue una ocasión formidable para gente que quiso hacer cosas muy buenas, pero también para pícaros, pillos y golfos. Y de hecho, golfos, gafes y gorrones. Se nos olvida una y otra vez, y hay que recordárselo, porque en vez de dar estos argumentos tan fútiles, te podría entrar en otro momento, que hace 2 días 3 altos cargos de la Administración del Estado tuvieron que declarar como investigados por contratos irregulares o por contratos supuesta o presuntamente en los que se había cometido irregularidades, y de varias decenas de millones, no por el contrato de la Comunidad de Madrid, y que tienen denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción otros 12 contratos por 324 millones, y que el Tribunal de Cuentas, aunque no lo penalizó, pero sí criticó la gestión que se había hecho en 13 instituciones del Estado, entre ellas el Banco de España, de la adquisición de material sanitario. Lo que pasa es que la capacidad de defensa de los populares a veces roza lo inane. En fin, en unos minutos vamos a seguir hablando de los populares, porque, ojo, parece que Feijóo se niega a hacerse la foto con Abascal, no quiere acudir a esa investidura de Mañueco en Castilla y León, y recordemos, tampoco estuvo cuando se constituyeron esas Cortes. En fin, eso lo haremos en apenas unos instantes, pero antes el asunto prácticamente del día. Cuanto antes se haga la foto mejor. Claro. Sí. Porque pero si es que además es un proceso... Sí, pero en unos segundos ya lo has cebado. Quiero decir, no sé que este debate va a ser intenso y va a ser interesante, pero no gastéis energías todavía en él, porque vamos a ir en unos minutos. Antes, otro tema bastante polémico y que genera bastantes reacciones. El conchabeo, porque no se puede definir de otra forma, entre Rubiales y Piqué para trasladar la Supercopa de España, de nuestro país, hasta Arabia Saudí. Eso no es noticia, ya lo sabíamos. Lo que no conocíamos era hasta qué punto la complicidad entre el capitán del Barça, parte interesada en esa competición, y el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y ojo, las comisiones que Rubiales negó que había cobrado Cosmos, ahora sí que están más que demostradas. Ha recopilado toda la información nuestra compañera Sofía Sánchez. Escándalo en la Federación de Fútbol. Su presidente, Luis Rubiales, y Gerard Piqué, capitán del Barça, negociaron en secreto el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y se agenciaron generosas comisiones por ello. Jerry, enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Este es uno de los audios publicados por El Confidencial. En ellos se demuestra el conchabeo entre ambos y que, pese a que Rubiales lo negó, Piqué sí cobró por su intermediación con los saudíes.
Y no una cantidad menor, 24 millones de euros, el 10% del importe total recibido por la federación. Todo comenzó cuando el máximo dirigente del fútbol español quiso que la Supercopa tuviera una sede fija. Su objetivo era que la albergase siempre el Camp Nou, el estadio con más aforo de la liga. Y es que Rubiales cobra un sueldo variable en función de los ingresos que genere para la federación. Por ello, su objetivo no era mejorar la competición o beneficiar al deporte, sino lograr contratos lo más jugosos posible para así incrementar su salario. Y mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga, que es el campeón de Copa, si es que es finalistas de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos. Pero más allá del desprecio al Real Madrid, la polémica está en las comisiones y en el claro conflicto de intereses. Piqué es el dueño de Cosmos, especializada en los eventos deportivos. Gracias a sus contactos en Arabia Saudí, propone a Rubiales trasladar allí la competición y cambiar el formato de una final entre dos clubes a una Final Four en la que participen más equipos. Para ello necesitan al Madrid. Florentino Pérez preferiría que si la Supercopa no se juega en España, lo haga en Estados Unidos, pero ahí Piqué no podría intermediar y por tanto obtener comisión alguna. Por eso pide a Rubiales que acepte el dinero que le pidan desde el Bernabéu, eso sí, dándole lo mismo que al Barça. A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos, decimos que el Madrid si no va y le sacamos un palo más o 2 palos más. Sin embargo, dar por hecho que Madrid y Barça se clasificarán supone otro problema. Si ninguno de los grandes llega a la final de Copa ni queda primero o segundo en la Liga, su participación sería imposible. De ahí que ahora se pueda sospechar de los arbitrajes a favor de los azulgrana que se juegan el subcampeonato y la Liga. Y es que recordemos, es la federación quien se encarga de designar los colegiados de cada partido. La información desvelada por El Confidencial demuestra que el único interés del contrato era el económico. Desde luego no el cambio social en Arabia. Creemos en el fútbol como herramienta social, como herramienta de cambio y por supuesto aceptamos el reto de ayudar en la transformación de Arabia Saudí con una Supercopa que, como ha dicho nuestro presentador, va a ser sin lugar a dudas la más emocionante de la historia. Rubiales queda señalado porque más allá de la legalidad parece que el contrato no fue muy estético. También Gerard Piqué, quien siendo capitán del Barça usa el Real Madrid para sus negocios con la ayuda de la federación, que se muestra a su servicio, justo lo que él criticaba hace no mucho. Lo que no puede pasar es que haya pues gente que compre el hecho de tener los mundiales, ni que hayan pues sobres por detrás, como hubo en el pasado en la FIFA, ni cosas por el estilo, porque bueno, estamos hablando literalmente de corrupción. Bueno, pues no sabemos si esto sería corrupción. Tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas para ti, Juanma, pero la primera. Si tú fueses productor de ficción televisiva y te propusiesen una serie sobre dos pícaros comisionistas, ¿cómo la llamarías? ¿Jerry y Rubi o Medina y Luceño? Jerry y Rubi indudablemente sería bastante mejor. A mí me gusta más Medina y Luceño. Pero es más para Netflix quedaría mejor Jerry y Rubi. Jerry y Rubi. En fin, vamos a contestar a todas las dudas que hay en este asunto, pero antes hemos querido saber la versión de la Real Federación Española de Fútbol, que de momento mantiene un perfil bajo. De hecho, quien ha estado allí ha sido nuestra compañera Paula de las Heras. Mientras tanto, la Real Federación Española de Fútbol defiende que la operación entre Rubiales y Piqué por la Supercopa fue limpia. También tenemos que recordar que la Federación expulsó al Reus de Segunda División y le obligó a competir en Tercera por supuestos impagos a sus jugadores. Al descender esa plaza fue comprado para el Andorra de Gerard Piqué por valor de 452.000 euros. Llama la atención que el Andorra estaba en Primera catalana y pasó de jugar en esa categoría a Segunda B sin pasar por Tercera. Ahora habrá que ver si Rubiales, que tanto habló de la ética profesional y criticó las negociaciones por la espalda tras el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid, toma ejemplo de sus propias palabras y dimite en cuestión de horas. Conflicto de intereses porque legalmente parece que no hay nada ilegal, eso hay que decirlo, pero sí que habría un conflicto de intereses más que claro. ¿Pero hay un régimen de incompatibilidades?
No, legal. Por eso digo, ni legalmente ni los códigos éticos no se estarían cumpliendo. Pero sí que es cierto que desde luego llama la atención el ejemplo que ha dicho Paula justo hace unos segundos. El Reus, equipo que desapareció por impagos, su plaza fue comprada por el Andorra. No se especificaron en ningún pliego cuáles eran las condiciones por las que podían optar otros equipos de categorías inferiores a la plaza del Reus, pero la federación dijo que la mejor opción era el Andorra, que casualmente está dirigido por Cosmos, la empresa de Gerard Piqué. 450.000 euros pagó a la Federación Española y el Cosmos obtuvo una plaza. Por cierto, que ahora está en primera ref, que es una competición dependiente de la Federación Española, la antigua Segunda B. Se está jugando el ascenso a Segunda, está en los primeros puestos y muchos hablan de que los arbitrajes son más que llamativos. A ver, yo creo que tú decías que no hay nada legal, pero a lo mejor retrotrayendo la investigación, porque claro, si, como tú bien dices, si alguien fuera o pudiera demostrar que hubo una colusión de intereses y que por lo tanto desde la Federación se benefició expresamente al Andorra por la relación que había entre Cosmos, Piqué y Rubiales, pues evidentemente yo creo que sí, legalmente eso podría causar problemas si algunos otros equipos se sienten perjudicados y lo denuncian. Ahora, que desde luego éticamente es un escándalo lo que han hecho Jerry y Rubi con esta negociación pretendiendo justificar la mejora social de las mujeres en Arabia Saudita, pues es evidente que no hay por dónde coger una vez que se conocen los audios y desde luego habrá que escuchar a Florentino Pérez sobre el uso que hace Piqué del Real Madrid. Del Real Madrid, Piqué se sirve del Real Madrid para conseguir ese contrato millonario que le beneficia al Barça, a Rubiales y a su propia Hay que decir empresa. que el porcentaje de las ganancias sí está en los estatutos de la Federación, quiero decir. Sí, pero que en ese aspecto él tiene un variable, el 0,15% de todos los ingresos es lo que se agencia Rubiales, pero hay que decir, supuestamente él vela por el interés del fútbol español, beneficia esta Supercopa al fútbol español. En el momento en el que tu salario es variable, no puedes pretender que el tipo no busque esos beneficios. Bueno, pero también puede directamente intentar que se expropien los estadios de los equipos de fútbol de primera división y que se vendan. El tema es que desde su cargo es comprensible que él intente conseguir el máximo número de contratos, pero la pregunta es, ¿beneficia esto al fútbol español? Porque es que ese reparto, ese conchabeo por audio de WhatsApp de 8 para el Madrid, 8 para el Barça, 2 y 1 para los otros dos equipos. Habría que hacer un seguimiento de dónde fue ese dinero del contrato, pero yo creo que el problema no es ese. El problema es que podía haber conseguido ese contrato de 40 millones por 4 años, creo que es, con otra empresa y no habría ningún problema. Yo creo que el problema precisamente es... Sí, en Arabia, con la Agencia de Relaciones Públicas. El problema precisamente es que es Piqué, que es una persona que tiene relación directa a través de su club propiedad y a través de su club para el que juega, en que le vaya bien a la Federación si le va bien a su club. Es decir, y evidentemente, se retroalimentan. Claro, se retroalimentan. A la Federación le interesa que le vaya bien al Barça y a Piqué, y al propio Gerard Piqué le interesa que le vaya bien a esta federación. Estamos hablando de que la sede de la Supercopa de España ha sido, o está siendo durante estos años Arabia Saudí, porque le convenía a Piqué que fuese Arabia Saudí para cobrar. Exacto. Bueno, claro, que podía haber sido en Estados Unidos. No, pero podía haber sido, de hecho, en esos audios no los hemos podido incluir enteros, pero por cierto, que los compañeros del diario El Confidencial nos confirman que mañana habrá más audios y que son bastante interesantes, lo que vamos a conocer mañana de Jerry y de Rubi, pero en uno de esos audios se dice cómo Rubiales se ha reunido con representantes del Real Madrid y le han dicho, lo podemos llevar a Estados Unidos, no lo queremos llevar fuera de España de momento, pero si lo llevásemos, lo podemos llevar a Estados Unidos y podemos conseguir mínimo 8 millones de euros por club. Y le dice Piqué, perfecto, pues 8 para el Madrid, de forma que el Madrid se calle, se queden tranquilos, 8 para el Barça, aprovecha para fijar el estatus económico del Barça a la par que el del Madrid, cuando en contratos habitualmente no es eso, y deja migajas al resto de clubes implicados. Lo que extraña es que el Real Madrid no se haya pronunciado aún sobre esto y otros equipos perjudicados como el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad. Hay un momento, Juanma, en el que Rubiales duda ante el peligro de una filtración, que también el miedo a una filtración, de que se va a llevar la... No, una vez se conoce que sí que se va a llevar a Arabia Saudí y comienzan las críticas, sobre todo en redes sociales, le flaquean las piernas. Intenta recoger cable. Y precisamente lo que le responde Piqué, cómo convence a Rubiales para que mantenga esa competición en Arabia Saudí, y ojo, las dimisiones que se produjeron en la Federación Española, todo eso lo vamos a contar en apenas unos segundos.
Bueno, hay que decir que más allá de las consecuencias deportivas, lo que queremos hablar sobre este tema, sobre el conchaveo entre Jerry y Rubi, entre Gerard Piqué y Rubiales, el presidente de la Federación Española, es el cobro de comisiones que ellos mismos negaron, que habían dicho que en ningún caso se había recibido importe alguno por parte de Cosmos, y sobre todo el conflicto de intereses. Muchas veces cuando se habla de asuntos deportivos, para el gran público que a lo mejor no le termina de gustar el fútbol, dice, bueno, esto es una cuestión de rivalidad deportiva. No, esto es una cuestión de rivalidad no deportiva, sino de gestión de una entidad que tiene en cierta parte cargo público. La Federación Española al final depende del Consejo Superior del Deportes, es un estamento público y por tanto recibe dinero público, subvenciones, ayudas, y su gestión también es más que relevante. Y que Luis Rubiales está gestionando como si fuese un cortijo familiar. Bueno, y además, recordemos, Luis Rubiales, que llega a la presidencia después de un par de cargos interinos tras la salida de Ángel María Villar, que acabó condenado por diferentes irregularidades. Uno de sus avales es que él iba a conseguir que se limpiase la federación, que llegase la transparencia, y de eso queríamos hablar. En su organigrama, en su junta directiva, él nombró a una responsable de transparencia. Precisamente esa misma responsable dimitió días después de la firma de este acuerdo, porque tal y como están contando los compañeros del Confidencial, que siguen dando detalles después de esta exclusiva de por la mañana, le requirió en un correo electrónico dentro de la Federación que le diese los datos de ese contrato. Se creyó su función. Es que, además, él la publicitó como tal. Hemos venido a limpiar la Federación y por eso tenemos un cargo responsable solo de esto. En concreto, hay que decir que su nombre, que no me acuerdo, Ana Muñoz, que era la vicepresidenta de Integridad. Tenía un cargo de vicepresidenta de la Federación Española y su área era el de Integridad. Después de que se conociese ese contrato, que aún no se había oficializado, pero sí empezaba a divulgarse en redes sociales, dijo, desde este departamento no tenemos constancia de ningún acuerdo con Arabia Saudí, por favor, haznoslo llegar. Contrato por el que Rubiales felicita efusivamente a Piqué en uno de los audios que ha publicado y por el gol, y por el gol y por el título de Liga. Sí, pero aparte, sobre todo por la entrada en vigor del contrato. El negocio es el negocio. Le pide que le haga llegar ese contrato para estudiarlo. Desde la Federación dicen que de momento no tienen constancia al 100% de ese contrato, y al cabo de 3 días, tanto Ana Muñoz como 2 personas de su equipo dimiten porque consideran que esta federación está incurriendo en las irregularidades que supuestamente habían denunciado previamente y con las que ellos pretendían que iban a acabar. Por cierto, en ese vídeo que nos ha hecho nuestra compañera Sofía Sánchez se detalla que el Barça cobraría 8 millones de euros por jugar la Supercopa, misma cantidad el Real Madrid, y 2 y 1 millones los otros 2 equipos que se clasificasen, ya sea por quedar primero o segundo de Liga o por ser finalistas de Copa. Es decir, que el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Sevilla, Valencia, cualquiera de los grandes clubes de nuestro fútbol, u otro que a lo mejor llegase a la final de Copa del Rey, pongamos por caso, cobraría una cantidad infinitamente inferior que Madrid o Barça solamente por ser Madrid. Sí, y Barça. Se da por sentado que Madrid y Barça competirían en la Supercopa. Y ese es el problema, que si tú das por sentado que Madrid y Barça van a llegar se van a clasificar para esa Supercopa, solamente hay 2 vías, o llegar a la final de la Copa del Rey o quedar primero o segundo de Liga. Si eso no se cumple, como por ejemplo este año, que el Barça le está costando alcanzar la segunda plaza, ¿podemos sospechar entonces que la Federación Española va a pegarle un empujoncito vía arbitraje? O más allá, como también publican los compañeros de El Mundo, Arabia Saudí incluyó una cláusula por la cual si ni Barça ni Real Madrid se clasifican, habría 5 millones de euros menos, 5 millones por cada uno de los equipos que no se clasificara, 10 si no se clasifican ni Madrid ni Barça. En ese caso, a Rubiales no le convendría precisamente que esa Supercopa se celebrase en Arabia porque sus ingresos dependen de ello. Dependen los árbitros, el videoarbitraje. O sea, Rubiales decide a dónde queréis llegar. Pues a una sospecha razonada. Claro, a que es muy probable que la Federación, en caso de verse comprometida la clasificación del Madrid o del Barça para la Supercopa de España, intervenga de algún modo. Bueno, para garantizarse la participación de esos. El Real Madrid gana la primera Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí después de haber quedado tercero en Liga el año anterior. Pero lo que se utiliza es que había llegado, como el campeón de Copa ya era campeón de Liga, en ese caso pasa la plaza a... Que en ese caso tiene sentido. Tiene sentido, pero al final lo que se va a buscar es siempre que Madrid o Barça jueguen esa competición, y es llamativo que decíais el silencio de Florentino Pérez, el silencio del resto de equipos que no están reclamando
su parte del pastel. Decía Antonio que probablemente esperen en la pausa publicitaria, que probablemente esperen a que se difunda más información. Es probable. Luego, por otro lado, hay que recordar que Rubiales miente, porque dice que Piqué, por su intercesión con Arabia Saudí, no recibe ningún tipo de compensación. Nada. Bueno, él dice que no recibe dinero de la Federación Española. Es a lo que él se agarra para intentar justificar, pero seamos serios. Claro. El acuerdo, si no hubiese existido esa comisión a Piqué, la Federación no podría haber cobrado más dinero, porque a los árabes les da, a los saudíes, mejor dicho, les da igual a quién pagar. Juanma, hay un momento en el que Piqué ve peligrar su comisión. Eso es. Eso es. Y le pide ayuda a Rubiales. Hay dos momentos clave en el que Piqué demuestra su amistad con Rubi. Uno es, en concreto, cuando empieza a divulgarse en redes ese contrato que la Supercopa de España se iba a trasladar a Arabia, un país en el que, recordemos, los homosexuales, las mujeres tienen restringidos prácticamente todos sus derechos, y entonces... Y que cobra todo el sentido, un sentido cómico, esas declaraciones de Rubiales que hemos visto hace poco diciendo vamos a ayudar a transformar Pero ojo, ese país. ese es el enfoque que precisamente le sugiere Gerard Piqué. Sí, sí. Lo que le dice es, si ahora te echas atrás, lo que parece es que tú querías irte allí para trincar pasta, dicho de una forma coloquial, y que ahora, al ver la presión, reculas. Si te mantienes en tu decisión, puedes incluso decir que no, que esto es porque tú estás haciendo una labor ayudando al fútbol español, ayudando también al desarrollo del fútbol en Arabia. Parece, escuchando los audios y leyendo la información de Chema Olmo en el Confidencial, que el que manda en la federación es Piqué. Claro, porque incluso el tono con el que se dirige Geri a Rubi es un tono, bueno, como de iguales. Sin embargo, el tono con el que se dirige Rubi a Geri es casi sumiso, bastante inferior, sabiendo quién es el que tiene la sartén por el mango, hasta tal punto de que cuando despega el avión, la expedición del FC Barcelona, destino Riad, para jugar la primera edición de esa Supercopa, sí que es cierto que desde Arabia Saudí sí que se había pagado a la Federación Española, pero Cosmos aún no había cobrado esa millonaria comisión de 24 millones de euros. Desde el propio avión, Piqué le manda un audio, le dice, no vengas, advierte de que vamos, pero que no se juega si no cobra Cosmos, si no cobra su comisión. Y en eso no dice el Barça, dice que no juega ninguno de los equipos, es decir, da por hecho que el Real Madrid y el resto de implicados no iban a jugar si él no cobra su comisión. Y le dice, y aquí tienes que estar de mi lado. Ha demostrado esta información, los audios, la información del Confidencial, que Piqué es una hacha para los negocios. Y que le cita después de un partido en el vestuario para hablar de lo suyo. Y que es el que maneja los hilos del fútbol español, podría decirse. A ver, si es que al final todo se reduce a decir, como dice el viejo dicho, la mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo. Y como en este caso da la impresión, para empezar, que no lo parece, además de que parece que no lo es, pero es que no lo parece, no ha guardado las más mínimas apariencias, esto debería acabar, efectivamente, ya sabes que los periodistas somos muy amigos de esto, de pedir la dimisión, pero es que no le queda otra a Rubiales. Es decir, si pacta con quien no tiene que pactar porque forma parte, es decir, está directamente relacionados los intereses de ambos hasta el punto de que se puede perfectamente sospechar. Y cuando en el mundo del fútbol todo comienza a ser sospechas, si Rubiales espera que esto se pase, está muy equivocado y no conoce a los españoles. A los españoles se le puede pasar lo de Ucrania, lo del PP, lo de Vox, se le puede pasar cualquier cosa, pero una movida de fútbol en el que está el Barcelona y el Madrid, por Dios, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que Rubiales invita a dar una explicación. Agravios arbitrales contra equipos que jueguen contra el Real Madrid contra el Barça. Imagínate la revisión de los arbitrajes. La respuesta fácil será la Federación está adulterando la competición. O el VAR, que hasta hace no mucho dependía de la Liga, el otro organismo que sospecha argumentada. Claro. Ahora depende solo de la Federación Española, lo cual es cuanto menos llamativo. Y no vamos a hablar de lo que es puramente fútbol, porque desde luego el fin de semana ha dejado bastantes titulares. Quizá cuando decía que el fútbol español, decía Gerard Piqué que el fútbol español se dirigía desde el Bernabéu, a lo mejor se refería a sí mismo. Recordemos que Gerard Piqué se apellida de segundo Bernabéu, precisamente. En fin, vamos a hablar de más asuntos. Por ejemplo, de Pedro Sánchez, sé que estabais deseándolo todos. Esta mañana ha sido entrevistado por Susana Griso en Espejo Público a la vuelta de esas mini vacaciones de Semana Santa y ha dejado bastantes titulares. Nuestros compañeros desde redacción los han recopilado. Pedro Sánchez continúa excusando la crisis económica.
Yo no le pongo paños calientes a la situación económica, pero es evidente, y eso tiene mucho que ver con el conflicto bélico que estamos sufriendo a las puertas de Europa. A pesar de la grave situación económica que sufren las familias españolas, el presidente sigue justificando todos los ministerios de su gabinete, algo que no ha gustado nada a la oposición. Y con un 10% de inflación, un presidente que no baje los impuestos es un presidente que no tiene corazón. La llegada de Feijóo a la presidencia del Partido Popular ha reabierto la grieta entre ambos partidos. El Partido Popular tiene 3 problemas que todavía no ha resuelto. El primero se llama corrupción. Yo a la dirección nacional del Partido Popular aún no le he escuchado decir absolutamente nada de lo que estamos viendo en Madrid. Ni de Ayuso ni de Almeida. En segundo lugar, aún no ha resuelto su problema con la ultraderecha. Y en tercer lugar, bajar impuestos no es un proyecto de país. Un Sánchez que no ha cesado en su intento de excusarse ante la subida de impuestos. No me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción. Aún así, el presidente asegura que estirará el gobierno de coalición hasta diciembre de 2023. Las elecciones serán en tiempo y forma. España necesita estabilidad, lo he dicho en muchas ocasiones, las elecciones serán en el año 2023. Bueno, este vídeo ha sido de nuestra compañera Paloma Guardia, que se me ha olvidado mencionarla antes, pero bueno, él focaliza todo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo alusión hace un segundo sobre las mascarillas, esos polémicos contratos del Ayuntamiento de Madrid. Él es el que se suma precisamente a poner ahí el foco. A Susana Griso habría que decirle que no es delito de lesa humanidad repreguntar en una entrevista, no pasa nada, que no es desacato, que es periodismo. Sí, pero lo que estamos viendo es que el presidente del gobierno no acude a ningún medio, no se deja ser entrevistado en absolutamente ningún medio en el que haya una pregunta incómoda. Claro. Precisamente, al final con eso lo que consigues es que ni te repregunten, ni haya demasiados temas polémicos, se pasen por ellos de puntillas prácticamente. Un halo presidente, ¿no? Eso es. Ha elevado la hipocresía a la categoría de evento nacional, es decir, porque vamos, simplemente el total señalabais como el más interesante, el total que empieza diciendo que el tema del PP es la corrupción y los socios, pero bueno, es que no se mira al espejo por las mañanas, es decir, es que la corrupción es el partido que probablemente tiene más miembros de su partido afiliados condenados por corrupción, es el Partido Socialista. El Tribunal Supremo en 2 días, si no adelanta Moreno Bonilla las elecciones, va a mandar a prisión a 2 presidentes del Partido Socialista. Los contratos estamos diciendo, lo hemos comentado hace un instante, de presuntas irregularidades que están en la Fiscalía Anticorrupción, si es que algún día quiere actuar, son de los ministros del Partido Socialista, de Salvador Illa, de José Luis Ábalos, y está también en tela de juicio la relación que tiene el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño con la empresa encargada de la digitalización de las pymes. Es un paquete de 3.000 millones de euros para digitalizar pymes, en los cuales los intermediarios está la empresa del marido de la vicepresidenta. Y que luego además nos hable, no, pero ya, el tema de la corrupción aparte es el tema de los socios, que es que se ve con Vox, por Dios. Sí, precisamente sobre esos pactos de gobierno ha dejado claro 2 asuntos. Uno, que no va a adelantar, previsiblemente no es su intención adelantar las elecciones. Las adelantará entonces. Y otro que también es llamativo sobre esos pactos. Teniendo en cuenta que lo dijo en aquella última sesión de control parlamentario de Pablo Casado, cuando Pablo Casado ya sabía que abandonaba la presidencia del Partido Popular, dijo Pedro Sánchez que tranquilo, que él no iba a adelantar elecciones. Bueno, sí, eso lo dijo, pero en este caso también tiene sentido porque las circunstancias han cambiado. Nos encontramos ante un nuevo PP, al que iremos en apenas unos segundos, un nuevo PP que lo que ofrece son grandes coaliciones, que ofrece que la lista más votada sea la que gobierne. Un acercamiento hacia el Partido Socialista, un alejamiento de Vox y un guante que no ha recogido para nada Pedro Sánchez, ni él, ni la presidenta del partido, Cristina Narbona. Lo han dejado muy claro, solo hay 2 opciones, o gobiernan PP y Vox, o gobierna PSOE con los restos de Podemos y con esa nueva plataforma que está montando Yolanda Díaz.
el Partido Socialista de momento parece bastante esquivo. Con Esquerra Republicana. Claro, ellos no quieren decir que nada parece más. ahí el problema es pactar con la ultraderecha entre comillas. Vamos a ver, que lo está diciendo un hombre que pacta con los herederos de los terroristas. Que, con gente que no condena. Es que tienen gente condenada en las estructuras y que no quieren orgánicas. El número 3 de Sortu es David Pla, que fue el último condenado. Es decir, que no solo son los herederos. Los herederos y los que forman parte de condenados. No quieren, dando por el propio Otegui, claro. No quieren precisamente en el Congreso de los Diputados que se les pueda calificar como herederos de ETA. Se lo han pedido en repetidas ocasiones a Meritxell Batet, a lo mejor por eso hay que decirlo. Y recordemos que Pedro Sánchez, no sé si fue allá por 2017, 2016, se comprometió, dijo que él jamás iba a pactar con Bildu. Ahí está. Lo dijo hasta Gobernando 7 veces. gracias ¿Quiere a Bildu, que se lo diga 7 veces? Y lo dijo. ¿Verdad? Es decir, que no han tenido ningún problema. Y con respecto a los socios, evidentemente, si repasamos el proyecto Escucha de Yolanda Díaz, ¿dónde se ha quedado? Si tenemos en cuenta que en aquel atril de presentación estaba Mónica Oltra, que está, recordemos, a un paso, por lo menos lo ha solicitado así, el juez de la audiencia, para que el Tribunal Supremo intervenga y decida si se la puede imputar o no. Y del otro lado estaba Ada Colau, que está imputada por 4 o 5 delitos, pues es evidente que alguien le podía repreguntar al presidente si esos son los mejores socios para acudir a unas elecciones. Bueno, decíamos que esos pactos de gobierno van a pasar por PSOE y quienes se encuentren a su izquierda, más sus socios independentistas, o que entre PP y quien se encontraría teóricamente a su derecha, extrema derecha, como a ellos les gusta tanto decir, precisamente para denigrarles con Vox. Pero sin embargo, Feijóo lo que intenta por todos los medios es separarse de la formación de Santiago Abascal. No quiere hacerse la foto, que como decías, Gonzalo, antes o después tendrá que hacerse. No va a acompañar a Mañueco en esa investidura mañana y es parte de la actitud que está tomando en las últimas semanas desde que ha conseguido la Secretaría General del partido. No quiere acercarse a Vox porque cree que eso le puede debilitar electoralmente y su opción es, ante una hipotética caída del PSOE en las próximas elecciones, buscar un pacto en el que al final él sea el gobernante con la abstención del Partido Socialista. Eso es lo que le ofrece de momento a Pedro Sánchez, aunque él, como hemos visto, no le coge el guante. Desde redacción, Paloma Guardia ha recopilado esa deriva de Feijóo, esa deriva del Partido Popular, intentando alejarse por todos los medios de Vox. Sí, así es. Alberto Núñez Feijóo tampoco acudirá a la toma de posesión de Fernández Mañueco. No acudió a la investidura que tuvo lugar hace aproximadamente una semana y tampoco irá a esa toma de posesión que tendrá lugar mañana en Castilla y León. La oposición asegura que Feijóo no acude porque no está muy convencido de ese pacto que se ha producido con Vox en la comunidad autónoma de Castilla y León, pero Feijóo asegura que no puede acudir por esa doble agenda que mantiene como presidente de la Xunta de Galicia y también como presidente del Partido Popular. Escuchen. Usted sabe que en este momento tengo un doble compromiso. Soy presidente de la Xunta de Galicia y soy presidente nacional del Partido Popular. Eso significa que tengo que compatibilizar una agenda institucional con una agenda partidaria, una agenda de partido. Problemas de agenda. Y ya. No quiere una foto como una nueva foto de Colón, porque he visto lo que le pasó a los que salían con Abascal en la foto. Igual le preocupa, pero es absurdo realmente. No sé realmente a qué aspiran, y sobre todo porque el Partido Socialista no tiene pinta de que vaya a ceder a esas pretensiones. Quizá, no sé, realmente piensa que realmente el PSOE se va a hundir en las próximas elecciones y se crean esas encuestas que han salido últimamente que le dan una mayoría al PP, por ejemplo, incluso en Andalucía, ¿no? Le dan una mayoría absoluta. Ojo, porque me sorprende muchísimo. Y Mañueco parece que lo vio venir precisamente, y por eso consiguió ese pacto con Vox, lo selló antes de que Feijóo tomase el cargo y se hiciese con el poder de forma efectiva del Partido Popular, porque si no, parecía complicado que él fuese a autorizar ese gobierno en Castilla. Yo, al contrario que Álvaro, sí creo que hay una estrategia probablemente errada. Lo que pretende Feijóo es captar, quizá ingenuamente, al electorado del Partido Socialista, y sospecha que, acercándose a Vox, fotografiándose con Abascal, eso no se va a producir. Electorado del Partido Socialista y antiguo electorado de Ciudadanos que haya acabado en la abstención. Creo que la estrategia es esa. El riesgo es que, acercándose tantísimo al Partido Socialista, determinados votantes del Partido Popular opten por echarse en brazos de Vox. Claro. Fíjate que sería lógico. Yo creo que evidentemente hay algo de estrategia y una estrategia errada. Y lo podían haber solucionado si
con la excusa de que acaba de llegar, pues se hubiera reunido con todos los principales dirigentes de los partidos. Es decir, te has reunido con Pedro Sánchez, pues haces una ronda en la que dice que te vas a reunir con Inés Arrimadas. Hombre, y qué casualidad, me voy a reunir también con Abascal. Quiero decir, es que era tan simple como eso. No va a poder renunciar. Ellos mismos han dicho que es un partido constitucional. Y siendo un partido constitucional, más tarde o más temprano, vas a tener que juntarte con Abascal. ¿Y qué más da que sea en los pasillos del Senado, que sea en un acto institucional como este? Otra cosa fue lo de Colón, que es una cosa más explícita, salir de los ámbitos institucionales y te juntas. Pues si quieres huir de eso, tienes la excusa en el acto institucional. Te vas a Castilla y León, felicitas a Mañueco, hombre, Santi, estás por aquí, te doy ya nos vemos, y ya está. Pero es que es intentar disfrazar la realidad con cosas que al final, como estamos viendo a lo largo de la noche, en distintos ambientes, internacional, el ayuntamiento, demás, se acaban conociendo y acaban produciéndose. Es que sabiendo además que... La más hábil del PP una vez más ha sido Isabel Díaz Ayuso, que en la campaña de Castilla y León se refería a Vox como el partido de Ortega Lara. Claro. Pero es que además sabiendo que vas a tener que fotografiarte con Abascal, que reunirte con él, que pactar gobiernos con él, hacer esto es tirar piedras contra tu propio tejado, porque estás demonizando a Vox en la mentalidad de la gente. Si tú desde el principio dices Vox es un partido... Normalizas. Estás allanando el terreno para un futuro pacto. Si lo que haces por el contrario es demonizar a Vox, presentarlo como una alternativa que tú pretendes evitar, cuando de hecho no la puedas evitar y te reúnas con Abascal, te estarás reuniendo con una persona a la que te has dedicado a demonizar antes. Le está tratando como al pariente pobre. Claro. Se está olvidando de que los que están en Vox vinieron del PP, y una cosa es lo que piense la cúpula del PP de lo que tiene que ocurrir en el futuro, y otra cosa es lo que esté deseando la gente de a pie, que es que el país adquiera una ruta diferente, absolutamente diferente de la que está marcada por Pedro Sánchez, y eso solo se puede conseguir con una coalición de derechas. Pues seguro que la gente lo que quiere saber, o por lo menos los gallegos, es quién será el heredero de Núñez Feijóo en la Junta Gallega. Hoy ha habido una reunión de esa Junta Directiva del Partido Popular Gallego y ha estado siguiéndola a lo largo de toda la tarde Sofía Sánchez. Buenas noches. Sí, Juanma, muy buenas noches. El Partido Popular de Galicia ha acordado por unanimidad convocar su 18º Congreso los días 21 y 22 de mayo. De esa cita se espera que sea el actual vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, quien salga elegido como nuevo líder de los populares gallegos. Esta tarde Feijóo ha presidido la Junta Directiva del PP de Galicia en Santiago de Compostela y ha dejado claro que se abre una nueva etapa en el partido y ha pedido a los populares, además de su tierra, que sigan siendo el faro de estabilidad de España. Una estabilidad, por cierto, a la que el gallego ha hecho alusión. Concretamente ha manifestado que actualmente en el país no hay solidez y, además de ello, que el gobierno no tiene capacidad para solucionar los problemas por los que atraviesa España. España vive momentos de zozobra desde hace ya varios años. Hay más inestabilidad que nunca. Inestabilidad política, inestabilidad institucional, inestabilidad económica. Digo que hay más inestabilidad que nunca y la capacidad de solucionar problemas se ha venido sustituyendo por la imponente habilidad para crear problemas. Pero no solo se ha referido el gallego a la falta de estabilidad, sino también a la división interna que hay en el gobierno de coalición, sobre todo en un momento en el que es tan importante la unidad como este. Hay más egocentrismo que nunca. Y la figura del presidente del gobierno y de una de sus vicepresidentas bien parece ser los candidatos permanentes ante unas elecciones diarias. Hay más división que nunca. Hay más división que nunca ha habido en ningún gobierno. Y en vez de gobernar se discute y se pelea, no solo por las cosas menos importantes, sino lo que más me preocupa, se discute y se pelea por las cosas más importantes. Por todo ello, el líder de los populares ya está trabajando en alternativas. Tanto es así que ha anunciado que presentará a Pedro Sánchez una propuesta para cambiar la política fiscal y además ha querido hacer alusión a una bajada general de los impuestos. Esta misma semana vamos a remitir a Moncloa una propuesta alternativa. Una propuesta alternativa de una política económica y fiscal alternativa. Y vamos a demostrar que en España existe una alternativa real, que hace propuestas después de estudiarlas, después de meditarlas y que señala un programa de gobierno que es exactamente lo que haría el Partido Popular si estuviésemos hoy en el gobierno.
Con todo ello, compañeros, Feijóo ha querido dirigirse a su equipo de gobierno pidiéndoles que no abandonen el galleguismo integrador y asegurando que la política nacional debe efectuarse desde la autonómica. Muchas gracias, Sofía. Bueno, pues hablabas de la fiscalidad, hablabas de ese reclamo para que baje los impuestos, pero Pedro Sánchez no parece muy proclive. Recordemos que en esa entrevista de la que ya hemos hablado hace unos instantes, esta mañana en Espejo Público, ha dicho: la corrupción es el impuesto más caro para todos los españoles, dando un nuevo golpe al Partido Popular. Yo creo que alguien ha debido de pensar, ¿qué haría Iván Redondo en una situación como esta? ¿Qué tontería se le ocurriría? Y se le ha ocurrido la de la corrupción es el impuesto más alto. Lo que no dice Pedro Sánchez es que lo que se ha llamado siempre el impuesto de los pobres es la inflación. Sí, eso es. Pero recordemos que si descontamos la inflación... Pero ahí no quiere jugar los atajos cognitivos. Como dijo Pedro Sánchez, hay una subida del precio. No ha subido la luz si descontamos la inflación. Claro, hay pleno empleo si descontamos los parados. Exacto, eso es. ¿Es posible? ¿Qué Partido Popular, Julio, tenemos que esperar teniendo en cuenta esa referencia que veíamos en esa última declaración de Feijóo, ese galleguismo que tanto ha defendido el Partido Popular de Galicia? ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Popular Nacional? Porque hasta ahora muchos decían que no existía un partido nacionalista gallego importante porque ya estaba el PP. Feijóo hacía las veces, claro. Eso es. Pues probablemente sea la misma que ha mantenido en Galicia hasta ahora. No hay motivos para sospechar que eso va a cambiar. Creo que el Partido Popular va a adoptar un cariz aún más tecnocrático que el que tenía antes. Feijóo solo habla de impuestos, o sea, parece que es lo único que les preocupa a los españoles. Quizá ese discurso cale porque se avecina, o bueno, ya estamos inmersos en una crisis económica horrible y el electorado perciba al PP como la gran alternativa de gestión, la única posibilidad de salvación de España. Pero sí creo que va a ser un partido más tecnocrático, con guiños al galleguismo integrador, al catalanismo integrador y a todo eso, pero fundamentalmente tecnocrático. Feijóo se va a postular como un gestor y como una alternativa al desorden y al caos que representa Pedro Sánchez. Lo de siempre, ¿no? Somos un partido de Estado y sabemos gestionar. Llegan los socialistas, lo destrozan todo, llegamos nosotros y lo arreglamos, que es lo que han estado haciendo siempre en el bipartidismo, seguir esa línea. Yo creo que el miedo que de todos modos tienen el Partido Popular y quizá el problema que tiene Feijóo con Vox es realmente que el Partido Popular no creo que ilusione, no creo que haga que la gente realmente esté entusiasmada con su proyecto, salvo que en el caso de Ayuso, y que Vox se ilusiona. Entonces tienen miedo realmente a eso, de que en un momento dado pudieran estar por encima de ellos. Y creo que es por eso por lo que tratan de mantener esa distancia. Y que el voto joven se está yendo a Vox. El voto joven de centro-derecha, ya sin ningún tipo de reparos, ya no se cree evidentemente la cantinela de la ultraderecha, de los fascistas, de alerta fascista, y entienden que detrás de la gestión, que evidentemente ellos lo ven necesario porque se sienten perjudicados los jóvenes con lo que están ocurriendo, tiene que haber otro tipo de ideas. Y es probablemente las que a toda costa intenta rehuir el Partido Popular pronunciarse sobre el problema de la inmigración, sobre el problema del alcance de lo LGTBI, sobre el problema de la memoria, del papel de España, nuestro papel en la Unión Europea, nuestro papel en la OTAN, y evidentemente, claro, eso vende poco cuando tienes un problema económico muy grande, pero al final lo tendrá que tener en cuenta sí o sí el Partido Popular. En fin, bueno, pues seguiremos pendientes y ojo, seguiremos pendientes también de esos audios porque Gerard Piqué ha hablado hace unos minutos y mañana queremos saber qué espera los compañeros de Confidencial, que están esperando, porque yo creo que están deseando que siga diciendo más titulares para sacar más audios. En fin, buenas noches, Julio Llorente. Muy buenas noches. Álvaro Peñas. Muy buenas noches. Antonio Muro. Bueno. Que no Tony Muro, Antonio Muro. Antonio Muro. Buenas noches. Lo demostraremos en un instante. Eso es. Me va a dar pena despedir porque el hijo de Álvaro Peñas por fin encontró la postura en el sofá del set de con otra mirada. ¿Podemos, por favor, enfocar? No. No te preocupes. En fin, les esperamos mañana, como siempre, aquí en este plató a las 10 de la noche. Muchas gracias.
Una posición extrañísima, con el brazo así cogido. Claro, entonces